Moliendo Gordo, el repaso de la actualidad política que nadie querría escuchar. Buen día Aragón, buen día Teruel, buen día Montalbán, comarca de las cuencas mineras. Somos Julián Miguel García y David Pérez Villarroya. Y esto es Moliendo Gordo, desde Tirbal para toda la nación. Empezamos, principiamos, comencem. Vuelven a sonar tambores de guerra en Europa. A la ocupación militar de Ucrania por parte de Putin le está sucediendo una escalada belicosa en el discurso y en la acción de la Unión Europea, que ha pasado de manosear el no a la guerra de todas y todos a mandar armas a Ucrania casi sin pasar por los parlamentos. Nunca salió bien eso de intentar acabar con la guerra con más guerra, especialmente para los de abajo. Falsa unidad y falso patriotismo europeo, aquel que necesita la guerra para afirmar la unidad de sus miembros. Lejos quedan los días que dieron lugar a la Unión Europea como espacio de paz entre los pueblos, de garantía de memoria y no repetición de las guerras vividas en el siglo XX, con la distribución de la riqueza y derechos como bandera. Aquello siempre pareció más una ensoñación que una realidad, la verdad. En momentos como este solo nos queda tirar de lo mejor de la historia europea frente a los que quieren resucitar sus oscuros fantasmas del pasado. Nos queda tirar de la dignidad de Clara Zetkin, impulsora junto a Kate Dunker, de conmemorar el Día de la Mujer Trabajadora en solidaridad con la huelga de trabajadoras del textil de Estados Unidos y fundadora de la Liga Espartaquista, votando en contra de los créditos de guerra ante el entreguismo del SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán, al imperialismo bélico. Feminismo, dignidad, valentía, paz y solidaridad. Eso representaba Clara Zetkin y eso continúa representando su ejemplo. Por eso, ahora más que nunca, más Clara Zetkin, más feminismo y menos guerras. No a la guerra. Esto es Radio Monotes, esto es Moliendo Gordo. Adelante, endavant, endavant. Caballo de Troya, la que lo rompió todo, de su mierda saca oro y se fortalece. Y como ave fénix de sus cenizas siempre sale mucho más fuerte. Bienvenides, benvingudes, bien plegades a una entrega más de Moliendo Gordo en Radio Monotes, el único podcast capaz de decir no a la guerra nunca más, en ningún lugar y contra nadie, a la vez que afirma que sin la subordinación de la Unión Europea a la política internacional, a los Estados Unidos y la OTAN, ahora no estaríamos hablando de guerra. Y como no podía ser de otra manera, me acompaña una semana más David Pérez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bueno, a topísimo, Julián. Montamos un podcast en los inicios de la pandemia, celebramos los 50 programas y está ya una guerra en Europa. Joder, vamos a tener que dejar esto a ver si el mundo se apaña o qué. Casualidades, David, son todo casualidades. Bueno. Aquí en Radio Monotes ni confirmamos ni desmentimos. Así que vamos con el programa de hoy, que venimos cargadicos de feminismo, que se acerca el 8M. Primero haremos una ronda informativa por las distintas asambleas y movimientos feministas turolenses para que nos cuenten qué tienen preparadico para estos días. Luego charlaremos con Lucía López Marco, mayata.com, impulsora junto con María Sánchez del manifiesto por un feminismo de Hermanas de Tierra. Y para finalizar, cerraremos el programa con la propia María Sánchez, con la que charlaremos sobre feminismo y literatura a raíz de su libro Tierra de Mujeres. Así que arrancamos. Solo soy un alma en pena que se enfada y que se quema. No puedo cambiar las cosas y esa es mi condena. Sin cadenas a la vista, con el corazón de arena. Solo es un montón de polvo que el viento siempre se lleva. No sé cuál es... Arrancamos las entrevistas con el movimiento feminista turolense, con Elena Torres, de la Asamblea 8M de Montalbán. Bienvenida, benvinguda, bien plegada, Elena, a los micros de Radio Monotes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muchas gracias, buenas tardes. Estamos muy bien. Pues nosotros también encantados de tenerte aquí. Es la primera vez que la representación, digamos, de la Asamblea 8M de Montalbán está en los micros de Radio Monotes. Cuéntanos un poco cómo surge la Asamblea 8M en Montalbán y a qué dificultades se ha enfrentado. Bueno, pues nuestro colectivo surgió en este pleno apogeo del revival de la lucha feminista actual, que culminó en la huelga general a nivel mundial del 8M en 2018. Y yo por entonces estaba militando en 8M Zaragoza, estaba allí,
y formé parte del encuentro estatal que se celebró entonces. Y entonces decidí comunicar los argumentarios, las acciones, el planteamiento en general que los grupos que formaban parte de todo esto por el territorio estatal habían planeado en una reunión informativa abierta a todo el mundo aquí en el pueblo. Creo que vino como una veintena de personas y eso es un total éxito aquí. Y a partir de ahí nos sí, una veintena, señores y señoras. Y a partir de ahí nos juntamos un grupo de mujeres interesadas en sacarlo adelante y promoverle esta huelga feminista en nuestro entorno. Así que primero convocamos un taller de carteles, que fue muy participativo, una campaña para colgar delantales en las fachadas, hicimos una concentración aquí en el ayuntamiento, en la plaza, impulsamos la de Utrillas también, que hoy por hoy es cabecera de comarca, y hubo una gran respuesta para ser la primera vez y en un pueblo así pequeño. Más adelante, varias de esas mujeres, Raquel, Sara, María, Lorena, Miriam, Marisa, Mercedes, otra Raquel, Lucía, no sé si me dejo alguna, incluso otras mujeres de otros pueblos se han unido a este grupo y han continuado esta labor con gran esfuerzo y mucho tesón. Y han programado actividades, concentraciones, talleres en las fechas señaladas, sobre todo el 25N y el 8M, durante todos estos años desde entonces. Y la verdad que es un esfuerzo considerable, que no siempre parece que tiene recompensa o que se aprecia o que tiene reconocimiento por parte de la población, pero lo cierto es que siempre acude gente a nuestras convocatorias, ya sea un manifiesto por el pueblo, con la pancarta que Clara nos dibujó para una marcha a Teruel o en un taller juvenil sobre científicas relevantes, como hicimos este febrero pasado, o una charla o un visionado. Muy bien, pues mucha actividad por Montalbán. ¿Y qué dificultades habéis tenido? Porque hasta ahora solo nos has contado bondades. No, pues esta militancia es difícil, siempre es difícil, pero en el medio rural lo es todavía más, porque cuando los medios, los recursos humanos escasean y una es madre y tiene deberes de cuidados en su casa y muchas tareas que resolver y el trabajo y el tiempo también escasea y claro, si la respuesta parece que también es escasa, que cuesta mucho, pues la verdad que decae un poco, pero la verdad es que siempre para las fechas así más señaladas estamos ahí. Cuando viene una fecha próxima, alguna de nosotras siempre se acuerda y enseguida nos ponemos en contacto por nuestro grupo de WhatsApp y quedamos para planear la siguiente movida, aunque sea complicadillo. Muy bien, muy bien. Os queríamos preguntar, te queríamos preguntar también, a raíz de un estudio de Closing Gap elaborado por CaixaBank, en el que reza que España está a la cola en la inclusión del talento femenino, creando una brecha de género que es incluso más acusada en el mundo rural. Y es que, según este estudio, el mundo rural español cuenta con una alta tasa de desempleo y precariedad femenina, lo que también se traduce en una masculinización del mundo rural, es decir, mayor proporción de hombres que de mujeres, y una mayor dedicación de las mujeres a las tareas del hogar y a la familia. Todo ello a pesar de que las mujeres en el entorno rural español cuentan con una mayor formación académica que los hombres. Dicho estudio señala que todos estos factores suponen un coste de oportunidad para afrontar el reto demográfico. Y te queríamos preguntar, ¿es el feminismo una pieza fundamental para revertir la despoblación del mundo rural? ¿El mundo rural será feminista o no será? Puede que la gente no lo sepa todavía, pero el futuro es feminista y es rural. No creo que del modo en el que entiende el futuro la economía capitalista, esa que nos hace gastar más de lo que ganamos en las mismas empresas que nos pagan por trabajar para ellas, que nos hace vivir para trabajar en lugar de trabajar para poder vivir, que no nos deja tener tiempo para nuestras personas, para los cuidados, que nos llenan los paisajes tan bonitos que tenemos a nuestro alrededor con macroproyectos eólicos y solares y que nos venden la moto además con la ecología. El medio rural feminista es el futuro en el que las tareas de cuidados y domésticas están repartidas equitativamente,
porque las mujeres y los géneros disidentes tenemos que tener hueco en este mercado laboral. Es un futuro en el que tendremos tiempo, porque no tenemos que recorrer grandes distancias para trabajar todos los días, ni con mucha prisa, ni con mucho tráfico, y en el que podemos disfrutar de nuestro entorno, tanto social como natural, porque lo tenemos a mano y nos aporta felicidad. Solo nos queda que este futuro se promocione, porque las instituciones no están por la labor, ya que no responde a ese modelo capitalista mencionado, y que esa idea germine, ¿no?, en otras mentes que quieran o tanto volver a los orígenes, a sus propios orígenes familiares, del pueblo, o descubrir un entorno nuevo donde disfrutar de esos beneficios. La verdad que hoy por hoy los pueblos todavía son un hueso de roer, duro de roer en ciertos aspectos. Las masculinidades tóxicas proliferan en todos lados, ¿no? Pero la cercanía de los núcleos urbanos, que son poco numerosos, puede hacer que los micromachismos, que no son ni tan micro ni menos machismos por eso, afecten a la vida tanto personal como social, como incluso laboral, de las personas. Así que creo que esa es nuestra primera asignatura pendiente, la verdad. Aún así, gracias a las tecnologías de la comunicación, de Internet, de las redes sociales, los pueblos ya no somos un rincón aislado del mundo. Podemos conocer la realidad de cualquier persona, situaciones de opresión en cualquier lugar del mundo, incluso unirnos a movilizaciones a cientos de kilómetros. Las situaciones de desigualdad ya no son ajenas en absoluto. Eso ya se sabe, pero lo que sí es verdad es que las mujeres estamos a la cabeza de todos los movimientos sociales actuales y en el medio rural no somos menos, también lo somos. Sois muchas las organizaciones feministas que estáis presentes a lo largo de todo el territorio y cada vez van surgiendo nuevas, con nuevas ideas, nuevas actividades y nuevas acciones que dan presencia al feminismo en el mundo rural y que conciencian y sirven de referencia en estas zonas. ¿Qué actividades tenéis preparadas para este 8M en Montalbán? Pues este 8M hemos pensado realizar el visionado de un corto titulado Sestre, o que quiere decir hermanas, sobre 3 niñas migrantes de la ex Yugoslavia en Eslovenia, con un coloquio final con las personas que vengan a verlo. Eso lo haremos el martes 8 a las 6:30 en la Casa de Cultura. Y a esa misma hora, ya es un formato que llevamos haciendo unas cuantas veces, vamos a preparar una actividad juvenil, en este caso una gincana. Raquel Caminas y yo somos profes, además de parte de Montalbán Feminista, en el Instituto de Utrillas, donde va a estudiar todo el alumnado de nuestra comarca tras la primaria. Y bueno, pues yo coordino el plan de igualdad y junto con el Instituto de Monreal, con Yolanda Nuño y con el de Andorra, con Ángeles, habíamos pensado en centrarlo este año en los trabajos domésticos y de cuidados, visibilizando su relevancia y promoviendo que sean repartidos de manera equitativa. Pues bien, pues esta gincana tiene como pruebas diversos trabajos domésticos o de cuidados. Una prueba va a ser tender, otra fregar, otra limpiar los cristales, hacer una lista de la compra para un hogar de 5 personas con 50 pavos de presupuesto, cambiar un pañal, bañar un bebé, y todas adaptadas pues, a los medios de los que disponemos, tanto en el centro educativo como en las instalaciones municipales, donde solemos llevar a cabo las actividades de Montalbán Feminista. Pero creo que no resultará indiferente a nadie y que será muy divertido, además de enriquecedor. Porque todavía no estamos enseñando a los niños a cuidar y a realizar tareas domésticas del mismo modo que se les sobreentienden como innatas a las niñas. Uh-huh. Y además, a las 7:30, perdona, que termino con esta programación, al terminar estas actividades, como siempre, como de costumbre, leeremos manifiesto en una concentración en la plaza y nuestra compañera Clara nos ha diseñado un cartel muy chulo con ilustración de Eva Cortés, que es todo un lujo y que desde aquí le agradezco mucho su apoyo. Qué guay, pues oye, tiene muy buena pinta, lo de la gincana mola mucho. Bueno, y todo lo demás también, pero lo de la gincana me llamó la atención.
Pues ya para finalizar la entrevista, el movimiento feminista ha experimentado un considerable crecimiento en los últimos años, dando una lección de constancia, de cooperación y de inteligencia colectiva. En este sentido, ¿qué proyectos tenéis pensados de cara al futuro? ¿Hacia dónde creéis que tiene que caminar el feminismo turolense y aragonés? De momento tenemos pendiente una reunión con los colectivos feministas rurales de Teruel, rurales y no rurales de Teruel, por parte de la Asamblea Feminista de Teruel, que es la que lo organizó, pero que lo hemos aplazado por motivo de todas estas preparaciones para el martes que viene, que es que no nos quedaba tiempo. Y además, por nuestra parte, teníamos pendiente una actividad de cuentacuentos y una exposición de mujeres sabias que dejamos de hacer este pasado noviembre porque no nos cabía tanto la programación, así que tenemos que ponerles nueva fecha. Pero bueno, más allá de eso, vamos un poco al día. Como os decía, cuando una de nosotras recuerda que viene una fecha señalada, nos ponemos en contacto por WhatsApp y planeamos las siguientes actividades. Esta militancia que os decía es complicada y en el medio rural pues un poquito más porque los recursos humanos nos escasean y muchas veces pues echamos mano de otras personas que tenemos alrededor en nuestro entorno para que nos ayuden. La bibliotecaria, alguien del ayuntamiento, alguien del MAR, del Movimiento de Acción Rural o, bueno, familiares, amigas, quien sea. Aún así, pues estamos haciendo un gran esfuerzo por sacar adelante siempre cualquier cartel, un poco de presencia, aunque no muy abundante en redes, que las fechas señaladas sigan siéndolo con reunión, con diálogo, con colaboración y que el pueblo pueda disfrutar de ciertas actividades que nos hagan algún día ser ese futuro con el que soñábamos en la pregunta de antes, ¿no? Estupendo, muy bien, Elena. Pues muchísimas gracias por venir a Radio Monotes. Mucho ánimo y fuerza para este 8M con las actividades que tenéis planeadas. Ha sido un auténtico placer tenerte por aquí de Charradica. Esperamos que lo hayas pasado bien, que hayas estado a gusto. Sí, muchas gracias a vosotros. Espero que no sea la última y que hablemos en otras ocasiones de este y otros temas. Solo soy un alma en pena que se enfada y que se quema. No puedo cambiar las cosas y esa es mi condena. Sin cadenas a la vista con el corazón. Pues continuamos la ronda de entrevistas con el Bajo Aragón feminista, con Olga Montañés. Bienvenida, benvinguda, bien plegada, Olga, a los micros de Radio Monotes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí con vosotros. Encantados también de estar aquí contigo. Empezamos con la ronda de preguntas. Según un estudio de Closing Gap, elaborado por CaixaBank, España está a la cola en inclusión de talento femenino, creando una brecha de género que es aún más acusada en el mundo rural. Y es que, según dice este estudio de Closing Gap, el mundo rural español cuenta con una tasa muy elevada de precariedad femenina y de desempleo femenino, lo que también se traduce en una mayor masculinización del mundo rural, ¿no? Es decir, con una mayor proporción de hombres que de mujeres. Y también con una mayor dedicación por parte de las mujeres a las tareas del hogar y a la familia, a pesar de que las mujeres en el mundo rural español cuentan con una mayor formación académica de media. Dicho estudio señala que todos estos factores suponen un coste de oportunidad para afrontar el reto demográfico de la España vaciada. Te preguntamos, Olga, ¿es el feminismo una pieza fundamental para revertir la despoblación del mundo rural? ¿El mundo rural será feminista o no será? Bueno, yo considero que el feminismo es una pieza fundamental para cambiar el mundo, que yo creo que le hace bastante falta, que lo tenemos bastante tocadito, ¿no? Y la perspectiva de género me parece esencial tanto en el entorno rural como en el urbano, en la vida en general. Sí que es posible que es posible, no, es totalmente cierto, que en el medio rural existe una mayor inercia, ¿no?, hacia comportamientos más conservadores. Y sí que es cierto que necesita ponerse las gafas moradas, por así decirlo, ¿no?, en muchos sentidos, o si no es muy difícil que revertir esta tendencia, ¿no?, a la despoblación. Se ha hecho alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, lo de la ley de la titularidad compartida,
que hace falta implementarlo y desarrollarlo más para que, bueno, normalmente lo habitual es que el titular sea el hombre y la mujer trabaja en casa y trabaja en la explotación ganadera o agrícola, siguiendo así un poco, manteniendo esa tendencia de la invisibilización del trabajo femenino. Y esto con esta ley se pretendía cambiar, es cuestión de desarrollarla mucho más. Luego también es muy necesario cosas que sí que están también relacionadas con el feminismo, como es el tema de la conciliación. En el mundo rural está muy envejecido, las mujeres son las que cuidan a los mayores, hay una falta también tremenda digamos, de centros para niños. Y otro problema tremendo para fijar población es el de la salud, ¿no? Que también está muy, digamos, muy relacionado con los cuidados de los que tradicionalmente nos hemos ocupado las mujeres. O sea que sí, vamos, a mí me parece una herramienta esencial para que las mujeres se queden en el mundo rural, porque si no, no se quedan. Ha habido ya varios éxodos de mujeres. En los años 70 las mujeres se fueron porque no tenían cabida. Y desde luego no van a volver para seguir siendo una pieza secundaria, ¿no? Invisible. Claro, el estudio apuntaba que había que esa masculinización tenía que ver con eso, ¿no? Que hay más hombres que mujeres en las zonas rurales que en las ciudades, ¿no? Por esto que, precisamente, no por esto que comentas. Claro, en ese sentido, la falta de servicios acaba trasladándose a una, digámosle, feminización de la despoblación. Es decir, igual que el paro no es igual para hombres y para mujeres cuando ven una crisis económica, sino que golpea más a las mujeres, la falta de servicios también golpea más a las mujeres en el mundo rural. Totalmente, porque, bueno, parece ser así a primera vista, parece que podemos estar en todas partes, en el mundo laboral, y te ves de juerga, ves mujeres, por la noche de todo, pero en realidad en cualquier dificultad la que vuelve a la casa siempre son las mujeres. Y eso lo hemos visto ahora en la pandemia, o sea, cómo la brecha salarial se aumenta y cómo son las mujeres las que se suelen quedar en casa, siempre que hay algún problema, alguna falta de servicios públicos, que tenemos muchas además. Y es un problema grave que en estos momentos es preocupante. Es preocupante eso, junto con la negación de muchos de los problemas que tenemos, que se ve y se va a ver cada vez más. A colación un poco de esto, sois muchas las organizaciones feministas que estáis, ¿no?, en el territorio rural turolense, y cada vez van surgiendo nuevas, con nuevas ideas, con nuevas actividades que dan presencia al feminismo en el mundo rural y que conciencian y sirven de referencia, ¿no?, en todo este territorio. Cuéntanos un poco, Olga, qué actividades tenéis preparadas para este 8 de marzo. Bueno, para este 8 de marzo lo cierto es que nos cogió la preparación de los actos en plena sexta ola de la COVID, y entonces lo que hacíamos tradicionalmente, que es una caravana con la que de vehículos con la que recorríamos los 4 pueblos de las integrantes del Bajo Aragón Feminista, de Caspe, Alcoriza, Andorra y Alcañiz, pues no nos pareció adecuado hacerlo por el tema de la cercanía. Y bueno, entonces decidimos concentrar todos los actos en Alcoriza. Y entonces lo que haremos allí es una concentración con música y algún juego. Después nos manifestaremos por las calles de Alcoriza y acabaremos para la lectura del manifiesto allí mismo también. Muy bien. Pues bueno, ya para finalizar la entrevista, comentar un poco, ¿no?, el crecimiento considerable que ha experimentado el movimiento feminista en los últimos años, dando toda una lección de constancia, de cooperación y de inteligencia colectiva. En este sentido, cuéntanos un poco qué proyectos tenéis pensados para el futuro desde Bajo Aragón Feminista, hacia dónde creéis que tiene que caminar el feminismo turolense y aragonés. Bueno, a mí me parece muy importante, y en eso estamos un poco, en crear, en fortalecer las redes entre nosotras mismas, entre todos los grupos que están surgiendo. Ya a principios de abril tenemos un encuentro justamente en el Bajo Aragón, en Andorra, con feministas de toda la provincia, ¿no? Pues para conocernos también, es importante, creo, ponernos caras y crear lazos también
de conocimiento. Y, a ver, me parece importante también tener redes, que las mujeres sepan que no están solas, crear redes de apoyo, que seamos conocidas. Estos encuentros son muy importantes, ¿no? Yo pertenezco a una generación en que estos temas del feminismo para muchas mujeres nos era más difícil encontrar dónde debatirlos, dónde reivindicar, ¿no? Acabamos pensando muchas veces que, bueno, pues será cosa mía o no voy a ser pesada. O sea, es importante que las mujeres sepan a dónde acudir cuando tienen problemas de discriminación que muchas veces se dan en los ámbitos más íntimos y personales o de conocidos, familiares, ¿no? Y también queremos seguir, o después de este parón un poquito que ha habido, ¿no?, en el tema reivindicativo, seguir reivindicando cosas pues como el maltrato, seguir saliendo a las calles para denunciar los asesinatos. Todos los temas de discriminación que veamos, queremos que nuestra labor es señalarlos, ¿no? Y eso es a lo que nos queremos poner ahora, desde nuestro rincón. ¿Es la primera vez que tiene lugar un encuentro de este tipo como el que comentas? Porque me suena que hubo uno hace años también, ¿verdad? Hubo uno justo antes de la COVID, en febrero de 2020, en Monreal del Campo. Y claro, se pensaba haber hecho antes y seguir, pero esto nos ha parado a todos un poquito. Entonces es ahora cuando nos vamos a volver a encontrar. Retomar un poco, ¿no? Esa idea. Muy bien, pues con esto cerramos, Olga, la entrevista. Muchísimas gracias por venir a Radio Monotes. Mucho ánimo y mucha fuerza para esa actividad en Alcoriza. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí de Charradica. Esperamos que lo hayas pasado bien, que hayas estado a gusto. Pues oye, muchas gracias a vosotros por darnos voz, que es lo que queremos, que nos oigan toda la gente, todas las mujeres y todos los hombres que se sientan identificados con nuestra lucha. Y pues eso, muchas gracias y nos veremos. Nos vemos en las calles. Muchísimas gracias, Olga. Mi casa parece ajena, no hagas caso, me repito, esta mierda es pasajera. Miro las fotos, recuerdo distorsionada cuando era niña y caminaba de las faldas de la mamá. Qué tiempo tan feliz. Pues vamos a charlar sobre lo que preparan de cara al próximo 8 de marzo en Teruel Ciudad con Marta López de la Asamblea 8M Teruel. Bienvenida, bienvenida, bien pegada, Marta, nuevamente a los micros de Radio Monotes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí hace la entrevistica para Radio Monotes. Y eso, a ver qué tal. Pero bueno, bien, con ganas de que llegue ya de reivindicar, aunque 8M son todos los días, pero bueno, esto, pues eso, un año más que tenemos que reivindicar. Muy bien, pues vamos a ello. Ha salido recientemente un estudio elaborado por CaixaBank de Closing Gap, que dice que España está a la cola de la inclusión del talento femenino, ¿no? Y que hay una brecha de género que es incluso mucho más acusada en el mundo rural. Y es que, según reza el estudio, el mundo rural español cuenta con una tasa muy elevada de precariedad femenina y de desempleo, que también se traduce en una hipermasculinización del mundo rural, ¿no? Es decir, que hay una mayor proporción de hombres que de mujeres más acusada en el mundo rural que en las urbes. Y también hay una mayor dedicación de las mujeres a las tareas del hogar y de la familia. Y todo ello a pesar de que las mujeres del mundo rural español cuentan con una mayor formación académica que los hombres. Dicho estudio señala que todos estos factores juntos suponen un coste de oportunidad para afrontar el reto demográfico. Te queremos preguntar, ¿es el feminismo una pieza fundamental para revertir la despoblación del mundo rural? ¿El mundo rural será feminista o no será? A ver, yo creo que sí, yo creo que el feminismo es clave en lo que es la despoblación rural y, vamos, en el contexto nacional de España como el de otros. Claro, es que muchas veces las políticas públicas se centran en lo que es el desarrollo de lo agro. Entonces, si partimos de que lo agro, es decir, la agricultura, está totalmente masculinizada, lo único que hacemos es que las zonas rurales sean lugares donde no hay un retorno por parte de las mujeres, donde no van a encontrar otro tipo de inclusión que no sea meterse en ese mundo tan... No, sí, así, es difícil porque, jolín, te enfrentas a un panorama donde solo ves a hombres y donde no ves a referentes mujeres en lo que es ese sector.
Por lo tanto, yo creo que es que lo que tendría que hacer, y por eso el feminismo es clave, es en el que insistir en que estas políticas públicas se olviden un poco de ese agrocentrismo, ¿no? Y que empodere a mujeres en otro tipo de proyectos que no solo se basen en el sector primario, y en el que eso haga posible, en el que pues que no se tengan que llevar a cargo, o sea, que no se tengan que realizar simplemente y centrar en lo que son las tareas del hogar y bueno, o sea, la tarea de cuidados, que eso es lo que va a llevar también una mayor carga en las tareas del hogar, y es lo que, bueno, el mundo rural no tiene los mismos servicios que la ciudad. Y por lo tanto, al no tener unos servicios mayor de cuidados y que a lo mejor podamos depender de otras personas para realizar ese tipo de servicios, desligarnos de ellos. Y eso al fin y al cabo lo que hace es que las mujeres se centren en ese sector, no en el sector de cuidados, y que se olviden de su formación o de de su carrera profesional para centrarse en lo que es la figura detrás del hombre. Sois muchas las organizaciones feministas que estáis presentes a lo largo del territorio turolense y cada vez van surgiendo nuevas, con nuevas ideas, nuevas actividades y nuevas acciones que dan presencia al feminismo en el mundo rural, que conciencian y que sirven de referencia en estas zonas. Cuéntanos un poco qué tenéis preparado este 8M en Teruel. A ver, bueno, pues las actividades que hemos preparado ya han pasado. Vamos tarde. Casi. La semana pasada hicimos un coloquio debate con las mujeres trabajadoras del hogar y de cuidados de Zaragoza. La verdad que estuvo muy chulo, ¿no? Mostraron su reclamación, la situación en la que se encontraban, cómo estaba portándose, o sea, cómo estaban luchando contra la administración para que se reconociera de pues, una forma más, ¿no? más equitativa. Y eso por un lado. Y luego, otro lado, hicimos una mesa redonda que la titulamos como Mujeres en Defensa del Territorio, y en el cual, bueno, pues participaron Mapi Martorell, que es ganadera de Fortanete, luego María, que tiene una cooperativa de energías renovables, Ana, que es de Viela y Tierra, que es un proyecto, ¿no?, que han realizado trabajo, pues eso, nutriéndose de todo ese mundo rural, de la agroecología, etc. Y por último, Vega, que es perteneciente a la Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel. Y entonces, bueno, pues visibilizamos esa figura de esas mujeres también, ¿no?, del mundo rural, y de cómo es posible el introducirse tanto en esos mundos masculinizados como es la ganadería, que es MAPI, y como también, pues eso, María con otros proyectos, como es esa cooperativa de energías renovables, ¿no? Y eso, y visibilizamos a la mujer en el mundo rural por esa parte. Y nada, y ahora lo único que vamos a hacer es el lunes una quedada para hacer pancartas para el día 8 de marzo, hacer una concentración junto a la coordinadora de organizaciones feministas en Teruel a las 8 de la tarde en la Plaza del Tórico. Muy bien. A Vega la vamos a tener ahora justo después también en una entrevista que también está en la plataforma 8M del Giroca. Sí, un poco esa mesa redonda también un poco para romper, también lo comentabas en la anterior respuesta, un poco eso de que incluso en la movilización en defensa del territorio, el protagonismo de las mujeres en esas luchas, que muchas veces tampoco se visibiliza. Sí, exacto. A ver, mejor que ella no lo va a contar yo, pero que está en esa plataforma. Pero vamos, lo que contó en esa mesa redonda era eso, ¿no? De que la voz cantante, ¿no? Y que muchas veces queda como más notoriedad la voz de un hombre que la de una mujer. Y que, pues eso, que son elementos que, bueno, pues sí, luchar por algo, pero bueno, como que siempre se le da más protagonismo a los hombres que a las mujeres. Pues ya para finalizar la entrevista, Marta, el movimiento feminista ha experimentado un considerable crecimiento en los últimos años, dando una lección de constancia, de cooperación y de inteligencia colectiva. En este sentido, ¿qué proyectos tenéis pensados de cara al futuro desde el 8M Teruel? ¿Hacia dónde creéis que tiene que caminar el feminismo turolense y aragonés? A ver, pues yo creo que el feminismo turolense y aragonés tiene que caminar hacia una vertebración del territorio. O sea, yo creo que tenemos que luchar, ir hacia ello, ir a una, ¿vale? Nosotras, por ejemplo, sí que nos estamos preocupando, sí que estamos tomando contacto con diferentes plataformas dentro de la provincia, ¿no? Para llevar a cabo, pues eso, actividades, una conexión, una red, ¿no? Que
pues eso, que entable contacto con, digamos, con las más cercanas y que empecemos a comprender diferentes realidades, que no es lo mismo la violencia que se sufre en una ciudad que se sufre en un pueblo. Hablamos de datos para el 25N, ¿no? Que una mujer tarda 20 veces más en denunciar un maltrato que, por ejemplo, una mujer que vive en una ciudad, y que estereotipos y roles de género quedan mucho más arraigados en una zona del mundo rural que en una ciudad. Y yo creo que tenemos que, por ejemplo, el feminismo de la provincia de Teruel debería ir hacia eso, hacia una vertebración del territorio, a conseguir, ¿no?, que ese individualismo capitalista no al final no envenene de tal forma que esto se quede en nada, ¿no?, que esto que empezó con mucha fuerza el 2018 se quede en una anécdota o en un hecho histórico, que obviamente los momentos y las luchas pasan, se desarrollan, toman otras formas, ¿no? Pero que el mensaje tiene que seguir hasta que consigamos, pues eso, una equidad, una igualdad, y que da igual que donde vivas, si en un mundo rural o en una ciudad, que no tienes que sufrir más por ser mujer. Muy bien, pues con esto terminamos la entrevista. Marta, muchísimas gracias por venir otra vez a los micros de Radio Monotes. Esperamos que las actividades que montasteis la semana pasada fueran exitosas, y que la concentración, la manifestación del próximo 8 de marzo vaya muy bien. Ha sido un auténtico placer tenerte de nuevo por aquí de Charradica. Esperamos que lo hayas pasado bien, que hayas estado a gusto. A vosotros, ya sabéis que siempre estoy muy a gusto. Lo podríamos hacer con una cerveza ya presencial algún día, pero bueno. Bueno, queda pendiente. Tenemos algo en mente de hacer algo presencial pronto. Pues tuvimos que anularlo en Navidades, así que... Muy bien. Llegará. Todo ha cambiado y ahora miro desde el otro lado. Me he vuelto fría, calculadora, siempre nieva en mi mirada. No me fío, ni sin mí ni conmigo. No. Pues ya cerramos la ronda por los movimientos feministas turolenses con Vega Latorre, ya una habitual del programa del 8M Giloca. Bienvenida, benvinguda, bien plegada, Vega, de nuevo a los micros de Radio Monotes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola chicos, muchas gracias por recibirme de nuevo. Muchas gracias a ti por venir de nuevo, sabiendo lo que hay. Bueno, te preguntamos un poco, lo hemos comentado ya con tus compañeras en las entrevistas de antes, pero también lo queremos comentar contigo. Un estudio que ha elaborado CaixaBank, en el que menciona que España está a la cola de la inclusión del talento femenino, ¿no?, creando una brecha de género que es especialmente acusada en las zonas rurales. Y bueno, el estudio afirma que el mundo rural español cuenta con altas tasas de desempleo y de precariedad femenina, lo que se traduce en una masculinización del mundo rural y una mayor dedicación de las mujeres a las tareas del hogar y la familia, y todo ello a pesar de que las mujeres en el mundo rural cuentan con una mayor formación académica, ¿no? Dicho estudio señala que todos estos factores suponen un coste de oportunidad para afrontar el reto demográfico. Y te queríamos preguntar, ¿es el feminismo una pieza fundamental para revertir la despoblación del mundo rural? ¿El mundo rural será feminista o no será? Yo parto de la base que toda la sociedad debería ser feminista o no ser, pero creo que el feminismo sí que es una pieza indispensable en el mundo rural, más que nada porque sin todas las luchas feministas no habríamos conseguido que muchas mujeres se quedasen aquí en el mundo rural y se sintieran acompañadas. Sin el feminismo no habría muchas mujeres que no podrían optar ahora a lo que es la titularidad compartida en sus explotaciones agrarias. Sin el feminismo no habría servicios mínimos de guarderías, no habría, bueno, en fin, sin el feminismo no habría realmente un mundo rural. Obviamente nos queda muchísima tarea por delante. También no debemos caer en que siempre nos dicen que sin mujeres no hay mundo rural y es cierto, ¿no?, que sin mujeres no hay mundo rural, pero se tiende a pensar en las mujeres como vasijas, no como sujetos activos del mundo rural. Yo creo que ahí hay que poner la frontera, ¿no? Sí, las mujeres somos importantes, sí, podemos tener hijos, pero no solo es porque podamos tener hijos que somos necesarias en el mundo rural.
Claro, de esto más o menos no comentaba David en la entrevista anterior con Marta López que te mencionaba, ¿no? Que habías estado en la mesa abierta que habían organizado en Teruel representando a la Plataforma por la Defensa de los Paisajes, ¿no? En la que mencionaba Marta, ¿no? Ese protagonismo también que tienen las mujeres fuera de las labores reproductivas o de cuidados y que tradicionalmente asignadas a las mujeres. Sí, o sea, a ver, por ejemplo, con la labor de la Plataforma de los Paisajes, obviamente estamos hablando de que el cuidado de la tierra también tiene que ser, también parte desde el feminismo, ¿no? Desde el ecofeminismo. Pero sí que estamos, o sea, es una lucha constante porque desde muchos sitios se nos apunta directamente como fuerza reproductiva y no como fuerza trabajadora que también somos y como fuerza que cuida la tierra, ¿no? O sea, cuando al final estás quedándote en la tierra también la estás cuidando, pero no solo es a ese nivel reproductivo. Y creo que ahí tenemos un grave problema porque no dejan de aparecer ofertas, ¿no? De familias necesarias en el mundo rural, por favor, que vengan con 4 niños o que estén dispuestas a tener hijos, que es que se han visto ofertas que directamente marcan que te necesitan si vas a tener un hijo, ¿vale? Si tengo un proyecto que va a dar trabajo y que va a hacer que se queden 4 personas más a vivir, eso no es necesario. Entonces ahí creo que ahí nos queda un poquito de lucha todavía. Sois muchas las organizaciones feministas que estáis presentes a lo largo y ancho del territorio turolense y cada vez van surgiendo más con nuevas ideas, con nuevas actividades, con nuevas acciones que dan presencia al feminismo y que conciencian y sirven de referencia, ¿no? en el territorio rural. ¿Qué actividades tenéis preparadas para este 8 de marzo en el Jiloca? A ver, nosotras creo que a muchas les ha pasado, a muchas organizaciones, que con todo este contexto pandémico también hay mucho hastío en realidad. O sea, yo creo que cuesta mucho más moverse, los espacios de encuentro están menos definidos y eso ha hecho que todo se haya ralentizado bastante. Entonces, nosotras estamos ahora con asamblea casi semanal, pero también seguimos haciéndolas online para poder mover un poquito el movimiento, porque sí que notamos que hay mucho cansancio de que la gente no se mueve tanto como se movía antes. Entonces, lo que nosotras estamos haciendo es, pues, sobre todo, talleres en los que hemos contado con la colaboración de Sicara y con el Ayuntamiento de Monreal y de Calamocha para tratar en uno lenguaje inclusivo y en otro sororidad y competitividad femenina. Y también pues talleres de pancartas con las adolescentes para ver si por ahí podemos entrarles un poco y quieren empezar a participar en nuestras asambleas. También hemos organizado una cena para este fin de semana para organizarnos y empezar, bueno, juntarnos y poder vernos un poco las caras para de cara al 8M ir con más fuerzas, ya pues cenadas y ya que ya hayamos hablado entre nosotras a la cara. Y luego para el 8 habrá concentraciones en todos los pueblos. Hemos realizado un manifiesto en el cual hemos comunicado a todos los ayuntamientos y bueno, un poquito, o sea, parece que vamos remontando. Nuestra idea con este 8M es volver a tejer las redes que teníamos y también no solo con las mujeres de nuestro entorno, sino también con las mujeres del resto de la provincia, ¿por qué no? Ya de cara al 8M y esperemos que en futuros encuentros también. Sobre esto también te queríamos preguntar, y es algo que han mencionado también compañeras tuyas, a las que nos hemos preguntado antes, pero esto de la presencialidad creo que también lo comentábamos, ¿no? Me suena que precisamente en el programa del 25N digamos que la falta de, o sea, que el COVID había traído consigo, digamos, bastante desactivación por la dificultad, ¿no? A la hora de hacer actividades presenciales que ayudan, digamos, ¿no? Un poco también a fomentar un poco esa militancia, ese trabajo colectivo, que supongo que ha sido una dificultad, ¿no? Estos años, y que ahora quizá vais viendo un poco que esto ya se vislumbra un poco luz en este sentido, ¿no? Que ya parece que esto puede volver a cierta
normalidad de militancia presencial o de reuniones presenciales que harán más fácil, supongo, ¿no?, la labor. Sí, esperamos, porque además sí que es verdad que ya para el año pasado lo intentamos hacer actos presenciales y no se animó la gente. O sea, tuvimos un acto y vinieron muy poquitas personas. Sí que es verdad que nos dijeron que la gente que tenía miedo, que si lo hubiéramos hecho online igual hubieran participado, y que también al final lo online también cansa, también es que también nos aburre al final, estamos delante de una pantalla, puede que sí, que sea entretenido, que sea interesante, pero necesitamos bastante más fuerza de voluntad. Ya somos seres sociales y nos gusta tener a la gente cerca. Y en este tipo y los movimientos sociales yo creo que es muy necesario verse las caras, ver el tono de voz con el que se dicen las cosas, porque creo que las redes se tejen muchísimo mejor de manera presencial. Y nosotras hemos encontrado graves problemas de a veces pensar de que se nos iba la plataforma un poquito al garete, porque veíamos que no había movimiento y que incluso las que estábamos dentro no teníamos ganas de tirar más del carro. Bueno, que por suerte ha habido un poquito de repunte y seguimos, pero han sido momentos críticos. La presencialidad estoy segura de que va a ayudar. O sea, y por eso nos hemos animado a hacer actos presenciales y a contar con otras entidades también para apoyarnos en ellas y yo creo que que de momento estamos teniendo bastante buena repercusión, así que esperemos que funcionen de verdad. Muy bien. Claro, también la presencialidad favorece, ¿no? O sea, la militancia, ¿no?, el trabajo colectivo, si se hace online al final solo es trabajo, supongo, ¿no? No da lugar un poco también al ocio, a la distensión, ¿no?, después de las reuniones, de tomarte una cerveza con las compañeras o actividades un poco más lúdicas y más ociosas que también son cuidados de la militancia, ¿no? Que no todo pueden ser reuniones, debates y sacar trabajo adelante. También hace falta un poco ese espacio de socializar, ¿no? Sí, un poco de premio también para las que estamos ahí, ¿no? El contarse la vida, porque al final cuando estamos haciendo asambleas online, las hacemos y duran 20-30 minutos. Son muy rápidas, sí, pero luego no tenemos ese momento de, bueno, ¿y qué tal te va? Realmente no tenemos idea de la vida de la otra, cuando antes estaba, pues la asamblea duraba igual 3 horas, pero porque es que no había, también era un poco productivas, ¿vale? Pero eran mucho más satisfactorias a nivel personal y yo creo que eso era lo que nos hacía sentir mejor a nosotras mismas, ¿no? Igual sacábamos el trabajo más lento, pero nos íbamos a casa con el corazón más lleno. Entonces, yo creo que por eso queremos hacer esta semana hacemos el 5 una cena y en Burbáguena el sábado una comida, o sea, como de apertura y de cierre, ¿no? Para hacer, pues eso, para juntarnos también con las mujeres de los pueblos, ¿no? De hecho, la comida es en Burbáguena, también queremos descentralizar un poco de Monreal y Calamocha, que siempre parece que al ser las cabeceras comarcales estamos aquí tirando, pero que también hay un movimiento en Tornos, en Torrijo, también hay movimientos eso en el Alto... Bueno, sí, en el Alto Jiloca, ya tirando hacia Daroca también hay mucho movimiento. Entonces, bueno, yo creo que va a ir bien. Cruzo dedos, tengo esperanzas, estoy contenta con cómo se viene la semana y también ilusionada de poder ver a mis compañeras en la manifestación del día 8, que creo que ellas están igual de ilusionadas que nosotras, de podernos encontrar. Para finalizar, y esto es un poco también, ¿no?, lo que te comentaba que queríamos preguntarte, ¿no?, el crecimiento que ha experimentado el movimiento feminista en los últimos años, que ha dado una lección de constancia, de cooperación, de inteligencia colectiva. Queríamos preguntarte, ¿no?, un poco qué proyectos tenéis pensados de cara a futuro, que nos comentabas, ¿no?, que estabais trabajando en esa vertebración del territorio, en ese contacto con otras asociaciones, y hacia dónde crees que debería caminar el feminismo turolense y aragonés. Pues a ver, ya en su momento ya hicimos un encuentro feminista provincial, que fue en el prepandemia, fue en 2020, el último 8M. Fue súper satisfactorio, contamos con presencias de todas las plataformas de la provincia de Teruel y era el primero, o sea que ahí simplemente con eso se notó que
las feministas de Teruel tenemos ganas de colaborar entre nosotras, que tenemos ganas de trabajar juntas. Y yo creo que tenemos que continuar caminando hacia esa red, hacia ese apoyo, porque sí que nos hemos visto durante esta pandemia, a ver, el movimiento feminista se ha mantenido, pero en realidad también ha sufrido duros golpes. Sobre todo eso, la pérdida de la presencialidad ha sido un mazazo. Entonces yo creo que tenemos que recuperar un poco esa autoestima de que podemos encontrarnos y de que podemos generar esas redes y espacios de encuentro que al final son los que nos salvan a nosotras. Y luego ya, ¿qué desafíos tenemos? Pues para mí, esto ya casi a nivel personal, ya no hablo como plataforma, el auge de la ultraderecha, el auge del fascismo. También nos vemos ahora con el desafío de la guerra aquí inminente, pero no tenemos que olvidar que hay otras guerras y que también el feminismo tiene que ser antirracista y también antibelicista, esto ya también a nivel personal, y que tendríamos que, generar generar más espacios en los que podamos encontrarnos para luchar contra todas las amenazas que se nos vienen, que no son pocas. Y a nivel ya en el del rural, tenemos muchas amenazas, pues que continuamos despoblándonos, lo primero, y sin mujeres no va a haber mundo rural, pero sin personas en el mundo rural tampoco hay mundo rural, esto nos tiene que quedar claro, y tenemos que empezar a trabajarlo más desde el feminismo, y también la amenaza de grandes proyectos que no hacen más que destrozar nuestra tierra, y si el feminismo es cuidado de la tierra, pues vamos mal, si nos la siguen machacando. Pues con esto cerramos. Vega, muchísimas gracias por acudir de nuevo a la llamada Monoter. Mucho ánimo y fuerza para este 8 de marzo. Ha sido un auténtico placer tenerte de nuevo por aquí de Charradica. Esperamos que lo hayas pasado bien, que hayas estado a gusto. Como siempre. Si no, no repetiría, hombre. Muchas gracias. Por las cosas que te queman y te demuestran que sigues vivo, aunque a veces el precio a pagar sea estar solo contigo, y así jugamos cada uno nuestras cartas de la baraja, y un día quemaste la caja que contenía las reglas del juego. Y ahora qué fuego, y ahora qué fuego. Bueno, y tras el repaso a los movimientos feministas de nuestro territorio, vamos con una entrevista a Lucía López Marco, que repite en Moliendo Vivo, impulsora del proyecto comunicativo sobre agroecología, mujeres rurales y ganadería extensiva mayata.com, y con la que en esta ocasión charlaremos sobre su iniciativa Manifiesto por un feminismo de hermanas de tierra. Bienvenida, bienvenida, bien pegada, Lucía, a los micros de Radio Monotes. Otra vez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, un placer estar aquí de nuevo con vosotros. El placer es nuestro. Pues vamos a ello. Desde el año 2019, cada 8 de marzo lanzas junto a María Sánchez, que tendremos más tarde también en el programa, el Manifiesto por un feminismo de hermanas de tierra. Cuéntanos un poco cómo surgió esta iniciativa y cómo es el proceso de creación y redacción del manifiesto. ¿Qué realidades intentáis visibilizar con este manifiesto? Vale, pues a ver, este proyecto nace, como has dicho, en el año 2019, que es también el año en el que se publica el libro Tierra de Mujeres de María Sánchez. Se publicó más o menos, el libro yo creo que también salió en torno al mes de marzo. ¿Qué pasa? Que el 8M ese 8M concretamente fue un año en el que hubo muchas movilizaciones, fue el primer año que hubo una huelga de mujeres, ¿no?, en España, y lo que nos dábamos cuenta era que siempre se hacen muchas reivindicaciones, sobre todo desde las ciudades, y se sacan unos manifiestos muchas veces firmados por coordinadoras, pues en este caso de Aragón, ¿no?, de las comunidades autónomas, pero con una perspectiva muy urbana y que no tenía en cuenta la problemática de las mujeres rurales. Entonces, María y yo pensamos que pues era una buena fecha para sacar un manifiesto que diese un poco a conocer esa problemática, pero también escrito de una manera distinta a la que estamos acostumbradas a leer los manifiestos, ¿no?, sino que sea, pues, es una prosa un poco poética y bueno, la idea es, pues, llegar a la gente, por un lado, pero también, sobre todo, que las mujeres que viven en el medio rural se sientan identificadas y también mostrar que
la forma de hacer las cosas es un poco distinta, ¿no? En las ciudades, o sea, y en los pueblos. Y de ahí también el que esa prosa sea un poco diferente a los manifiestos habituales. El proceso de escritura del manifiesto es también un tanto extraño en el sentido de que lo que hacemos todos los años es hacer un llamamiento a través de redes sociales y pedimos a las mujeres que estén interesadas en participar haciendo sus aportes que nos escriban, ¿no? Entonces, cada año es verdad que aportamos como una perspectiva que queremos que sea el tema central del manifiesto, pues hace 2 años fueron los cuidados, el año pasado, pues por supuesto, el papel que tuvimos las mujeres, ¿no? en la pandemia. Este año queríamos darle una vuelta y hacerlo un poco más alegre, ¿no? Y ver como la luz al final del túnel, pero nos ha llegado la guerra y bueno, pues ahí está, ¿no? Y entonces, en torno a esas temáticas, pues distintas mujeres de todo el territorio español nos escriben y es un proceso muy rico porque así también adoptamos perspectivas con una mirada muy distinta, ¿no? Por ejemplo, participan siempre mandañeras de Asturias que tienen un proyecto que se llama La Areira Social y ellas trabajan mucho con personas con problemas psíquicos, con personas en riesgo de exclusión y bueno, y con colectivos, ¿no? Que muchas veces no tenemos en cuenta. Y está muy bien porque incorporan también esa perspectiva, ¿no? Y entonces es un proceso muy enriquecedor. Uh-huh. Y creo que ya he respondido a todas las preguntas que me has hecho, pero sí. ¿Y nos puedes dar primicia exclusiva de cuál será el tema central este año o lo quieres reservar para cuando lo publiquéis? Bueno, yo creo que sí que se puede adelantar un poco, ¿no? Más que nada porque igual sale el manifiesto antes que esta pero bueno, sí que queríamos un poco reivindicar todo ese conocimiento tradicional, ancestral, que se ha transmitido principalmente de madres y de abuelas a hijas y nietas, y que es verdad que en un contexto de emergencia climática como en el que nos encontramos, pues son unos conocimientos que cobran especial relevancia porque, bueno, es muy probable que tengamos que recurrir a ellos, ¿no? Y también, pues, como siempre hacemos, volver a poner el foco en el tema de las semillas de variedades locales, las razas autóctonas, etcétera. Y como decía, no teníamos, o sea, nuestra intención era hacer un manifiesto alegre y positivo, pero la situación es la que es, ¿no? Entonces, es verdad que el proceso de escribir el manifiesto es un tanto largo porque empezamos a principios de febrero, o sea, es un mes, y en este mes, pues en la última semana, ha habido unos cambios a nivel mundial, pues que es imposible dejarlos pasar por alto. Uh-huh. Hablabas antes un poco de la importancia, ¿no? De darle esa perspectiva rural también al feminismo, ¿no? De no dejar que solamente tenga esa perspectiva más urbana. Desde la huelga del 8 de marzo de 2018, el movimiento feminista no ha parado de crecer y de ser central en el debate político, y con ello también ha habido un movimiento de reacción por parte de la ultraderecha que lo ha situado como principal objetivo político a batir. ¿Ha llegado también esta ola feminista a nuestros pueblos y comarcas? ¿Se continúa viendo el feminismo como una amenaza en nuestros pueblos? A ver, yo creo que en los pueblos, igual que en las ciudades, hay de todo, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotras lo que sí que percibimos es que en nuestro manifiesto cada año se leen más plazas y sobre todo en institutos de zonas rurales, ¿no? Que el año pasado que hubo municipios en los que no hubo ninguna reivindicación pública por el tema de la pandemia, sí que es verdad que se leyó por los altavoces de institutos, de colegios, es un texto que incluso trabajan a veces en clase, ¿no? Y sí que nos llegan cada vez más mujeres que lo conocen y a mí algo que me llama mucho la atención es que mucha gente cada año acompañamos el manifiesto de un cartel, que cada año lo hace una ilustradora distinta, y a mí me llama la atención que muchas veces me meto en Twitter o en redes sociales y gente que no conozco de nada tiene puesto como foto de perfil el cartel, ¿no? De este manifiesto. Entonces, yo creo que en ese aspecto eso es un buen indicador, ¿no? De cómo está llegando. Sí que es verdad que, bueno, pues que en los últimos años, sobre todo, en los últimos 2-3 años, con el auge de un partido de la extrema derecha, pues con un discurso muy radical, sobre todo está llegando a los jóvenes, ¿no? Yo es algo que sí que me he dado cuenta de que, no sé si pasará lo mismo en las ciudades, pero sí que entre los jóvenes de distintos centros de Aragón por los que me ha tocado ir, pues es un discurso que antes no te encontrabas y ahora la gente no tiene miedo, ¿no? De ser como
no ya de decir, pues yo qué sé, barbaridades, ¿no? Pero sino que el otro día, por ejemplo, me encontré unos alumnos que en un instituto de Gea de los Caballeros querían sacar una pancarta del 8M en contra del feminismo y de que las mujeres reivindicásemos la igualdad, ¿no? O sea, creo que en ese aspecto sí que se está radicalizando más, pero sobre todo en un sector de la población joven. Muy joven. Hablábamos un poco antes también, ¿no? de la tensión rural-urbana, que también, como otros campos, también recorre el feminismo y para mostrar lo que estamos comentando, ¿no? La necesidad de vuestro manifiesto. ¿Crees que le continúa costando al movimiento feminista ponerse las gafas rurales? Nos lo has comentado ya un poco, pero por centrarnos un poco más, ¿habéis notado una evolución estos últimos años de crecimiento del movimiento feminista? Sí, y a ver, sí que he notado que ha habido como cierto acercamiento y que ha aumentado el interés, ¿no? Sobre todo en las zonas rurales. Lo que ya digamos, desde el feminismo así que engloba todas las ramas del feminismo, que cada vez hay como más ramas, sí que ahí sigue costando ponerse un poco las gafas rurales, ¿no? Y sí que es verdad que los acercamientos que hay son hacia movimientos que simpatizan con el medio rural, pero con una mirada todavía bastante urbanocéntrica. Desde mi punto de vista, yo es lo que noto. Y sí que es verdad que igual movimientos como el ecofeminismo, que estarían a priori muy ligados con lo que podríamos llamar rural feminismo, sí que también hay corrientes dentro del ecofeminismo que tienen una mirada superurbana e incluso podríamos decir que antirrural, ¿no? Sobre todo la forma de mirar pues la ganadería extensiva y bueno, y otras actividades que se llevan a cabo en el medio rural que son muy necesarias para conservar nuestros ecosistemas, pero que desde la mirada de la ciudad no se entienden y no son tenidos en cuenta. Entonces yo creo que sí que es verdad que hay cierto acercamiento, pero sigue habiendo como un ataque o una distancia que, bueno, que cuesta acercarse. Hay una tensión ahí no resuelta todavía, ¿no? Sí, es la sensación que percibo, ¿eh? A este respecto, bueno, sí que hay avances ¿no? en la incorporación, ¿no? Esto que se denomina interseccionalidad. Con respecto al rural, ¿crees que la interseccionalidad o debe de incorporarse como un elemento más en esta intersección de luchas, o más bien tiene que ser un movimiento aparte, en el sentido de construir su propia lógica que nunca se va a ver reflejada del todo en este urbano feminismo? No sé si... Bueno, yo creo que no son incompatibles, ¿no? O sea, yo creo que es necesario el que se incorporen, ¿no? Y hacer como un feminismo global y todas, defender los intereses de todas, pero eso no quita a que a otra escala sea necesario, ¿no? El siempre, no ya con el feminismo, ¿no? Sino que con distintas luchas o demandas, es cierto que siempre hay que mirar, es que no ya desde el punto de vista rural, ¿no? Sino que aunque muchas de las demandas sean comunes entre todas las zonas rurales, por ejemplo, de España, luego va a haber especificidades que van a ser no ya por comunidades autónomas, sino incluso a nivel comarcal, ¿no? Entonces es verdad que es un poco esto de piensa globalmente, actúa localmente, pero aplicado al feminismo, ¿no? Pues comparte la lucha globalmente, pero luego localmente, pues sobre todo reivindica las necesidades que tienes a nivel de tu territorio y de tu realidad, ¿no? Uh-huh. Decían, me toco como cuña aquí, esto es una anécdota totalmente. Decían que el socialismo es como la paella, que se comparte el arroz, pero en cada sitio se hace de una manera. Pues algo así. Sí. Bueno, pues ya para ir finalizando, hemos charlado anteriormente con las compañeras feministas turolenses sobre la masculinización del mundo rural español por una mayor brecha de género presente en el mundo rural, según ha aportado un reciente estudio de CaixaBank. ¿Cómo revertir esta situación de masculinización y desigualdad en el mundo rural? ¿Crees que la lucha contra la despoblación será feminista o no será? Sí, o sea, en ese aspecto sí, ¿no? Se ha visto que sin mujeres no hay medio rural y cuando las mujeres se han ido de un valle han tenido que salir a buscarlas, como pasó en Chistau hace 30 años, ¿no? No hay medio rural sin mujeres.
Y entonces, en ese aspecto, desde luego. Sí que es verdad que yo creo que el Ministerio de Agricultura, que digamos que a nivel, si lo centralizamos a la administración, quizás sería, si no el que más, uno de los que más relevancia tiene, ¿no? en este aspecto, en el medio rural, a la hora de intentar visibilizar más la labor que realizan las mujeres, que no sé, ahora no me acuerdo exactamente del porcentaje, pero creo que en torno a un 60% de las mujeres que trabajan en el sector agrario en España lo hacen sin estar dadas de alta en la seguridad social, ¿no? Todo lo que ha hecho el Ministerio en los últimos 10 años fue sacar una ley, que es la ley de titularidad compartida, y es muy curioso porque si nos fijamos en los datos de mujeres, del porcentaje de mujeres que había trabajando en el sector agrario en España en el año 2011, era un punto porcentual mayor que en el año 2021, ¿no? O sea, el año pasado, 10 años después de que se pusiera en marcha la ley de titularidad compartida, que precisamente buscaba el que tanto un hombre como una mujer con la que tuviese algún vínculo, pudiesen ser los dos titulares de una explotación agraria y así la mujer también estar dada de alta en la seguridad social, cotizar y tener derecho a todos los beneficios que tiene estar dada de alta en el sistema, ¿no? Y lo que nos damos cuenta también es que 10 años después, en Teruel, por ejemplo, solamente hay una explotación en titularidad compartida, ¿no? Me parece que es una solamente en todo Teruel, o tres, no sé si son una o tres, pero bueno, en una provincia como Teruel, eminentemente agraria, tan pocas altas, pues me parece bastante relevante, ¿no? Y ninguna comunidad autónoma ha llegado al 50% de explotaciones en régimen de titularidad compartida, que era lo que buscaba el Ministerio. De hecho, Aragón es la penúltima comunidad autónoma con más mujeres propietarias de explotaciones agrarias, ¿no? O titulares de explotaciones agrarias en España, que creo que también es algo que nos debería hacer reflexionar mucho, porque, bueno, ¿qué está pasando, no? Para que las mujeres no tengamos ese mismo acceso a la tierra. Y yo conozco gente en Aragón, gente joven de 30 años, que son mujeres que quieren hacer el relevo de la explotación familiar y sus padres no les dejan por ser mujeres, ¿no? O sea que ahí sigue habiendo mucho trabajo que hacer para que las mujeres podamos seguir teniendo que podamos estar en igualdad de condiciones que los hombres, ¿no? A la hora de trabajar, sobre todo yo me refiero mucho al sistema, o sea, al sector agroforestal, porque sigue siendo el principal sector económico en el medio rural y principalmente en Aragón, ¿no? Por mucho que nos quieran vender otros modelos económicos, no generan esos modelos económicos un trabajo estable a lo largo del año y muchas veces son desarrollados por personas que vienen aquí, trabajan esos meses y luego se vuelven a ir a sus lugares de origen. Y lo que fija población en el medio rural sigue siendo lo que María y yo llamamos tierra-trabajo. Muy bien, pues con esto cerramos, Lucía. Muchísimas gracias por venir de nuevo a este Radio Manotes. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí de Hecha Radica de nuevo. Esperamos que lo hayas pasado bien, que hayas estado a gusto. Sí, siempre. Además, hoy que me libro del test, voy más tranquila. Te tendremos preparado otro test para cuando vuelvas. Uy, qué miedo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Lucía. Hasta luego. No siempre estoy de pie, pero no estoy vencida. Y aunque sea arrastras, yo encontraré la salida. Soy la reina sin rey, sin trono, caballo de Troya, la que lo rompió todo. De su mierda saca oro y se fortalece. Y como ave fénix de sus cenizas siempre sale mucho más fuerte. Ser la causa no es el ser culpable. Que todos se callen, que solo el cora hable, que diga lo que siente. Me acompaña poca luz, pero la suficiente. Sitio sufrido es este, un ente en mi cabeza que siempre se tuerce. Y ya, sin más dilación y para cerrar este Moliendo Gordo, charlaremos sobre feminismo, literatura y mundo rural con la veterinaria y escritora María Sánchez, impulsora junto a Lucía López del manifiesto Por un feminismo de Hermanas de Tierra, sobre el que hemos charlado anteriormente. Bienvenida, bien plegada, María, a los micros de Radio Manotes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues nada, encantada de compartir este espacio con vosotros. El placer es nuestro. Hablando un poco, ¿no?, de tu parte literaria, desde tu estreno con el poemario Cuaderno de Campo hasta el vivero de palabras de nuestro medio rural, Almáciga,
pasando por el ensayo Tierra de Mujeres de 2019, ¿qué pulsiones empujan a María Sánchez, hija y nieta de veterinarios, a escribir sobre el mundo rural? Bueno, son muchas las pulsiones que hacen que yo escriba estos libros, ¿no? Siempre desde pequeña tuve esa necesidad de escribir. Cuando te preguntan, ¿no? Una pregunta que se repite mucho, ¿no? ¿Por cuándo empezaste a escribir o por qué escribes? Yo no recuerdo ese momento de empezar. Sí recuerdo esa compañía que me hacían los libros cuando era pequeña, que los veía como amigos, ¿no? Y esa necesidad de querer siempre leer más y descubrir nuevos libros porque no dejaban de ser ventanas a otros mundos que yo no conocía que se me abrían con la lectura, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Una no sabe cuándo empieza a escribir porque recuerdo esos garabatos que hacía en la secundaria, en el pupitre, a lápiz, flojito, porque no era nada incívica, que luego borraba, y que no me abrí un blog hasta que mi mejor amiga de por entonces me lo abrió porque decía que le daba pena que se borraran esas cosas que yo escribía, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo, por parte paterna, efectivamente, soy hija y nieta de veterinarios, por parte materna soy hija y nieta de campesinos y de migrantes, tanto a Suiza como a Cataluña. Y cuando yo empiezo a trabajar como veterinaria, ahora trabajo con raza autóctona en peligro de extinción, pero el primer trabajo en el que estuve estaba con una asociación de ganaderos y ganaderas que trabajan con una raza en especial, que es la cabra florida. Pues claro, mi trabajo, pues trabajaba con 90 ganaderías por toda la península, también en Portugal, y veía muchísimos medios rurales diferentes al sitio de donde yo era y donde había crecido, ¿no? Me empezó a dar mucha rabia cuando veía pues ciertas noticias o bueno, ciertas películas o ciertos libros de que siempre se nos retrataba a la gente del campo de la misma manera. Esto en especial con Tierra de Mujeres, ¿no? Siempre hablo de dos extremos. En uno somos la cabaña de Walden, ese sitio de idilio, de descanso, de silencio, donde encuentras la conexión contigo mismo, ¿no? Pero si te despierta el paisano o los gallos del vecino o huele a estiércol o oyes los gritos de alguien montando el tractor o un pastor o una pastora llamando a su rebaño, te molestas. Se te rompe la postal y esa imagen que tú tenías formada en la cabeza, ¿no? Y nos encontramos con situaciones que están pasando en Francia, que Francia ha tenido que declarar patrimonio material de la humanidad, el estiércol, el sonido de las campanas, el canto del gallo, porque había turistas que llegaban al pueblo, hacían este turismo rural y se les rompía la imagen. Entonces se enfadaban y denunciaban pues, al dueño de la casa rural, al dueño de los gallos, ¿no? Ese es un extremo. Pero no hay puntos intermedios, no tenemos colores, no, es blanco o negro. Y el negro, en este caso, el otro extremo, sería pues que somos los santos inocentes, somos puerturracos, somos laúrdes, somos gente ignorante, paleta, alfabeta, mal vestidos, muertos de hambre, nos movemos por instinto, asesinamos, robamos. O sea, no hay diversidad de historias, ¿no? Entonces ese es uno de esos impulsos que a mí me mueve a escribir. Luego otro de los impulsos es querer valorar y apreciar de dónde vengo. O sea, creo que encima en los días en los que vivimos de tanta incertidumbre, ahora tenemos una guerra, ¿no? En Ucrania, pandemia, la pandemia también, que tanto nos ha golpeado, qué mejor saber de dónde viene una o de dónde venimos todos para saber hacia dónde queremos ir. También pienso en la emergencia climática. Y otra de las cosas que creo que me voy a escribir es devolver la dignidad a tantos hombres y mujeres del campo que hicieron el paisaje y el territorio en el que vivimos, pero que nunca fueron lo suficientemente reconocidos, fueron despreciados por la academia. Lo que hacían no valía, no servía, no eran lo suficientemente válidos. Creo que, entre otras muchas, que seguiría hablando, esas tres podrían ser principales. Citando un fragmento de Tierra de Mujeres que dice: hermana de hombres fuertes, mujeres invisibles a la sombra del hermano, a la sombra y al servicio del hermano, del padre, del marido, de los mismos hijos. Y no puede ser más certero y a la vez más doloroso, porque es hoy la historia de nuestro país y de tantos, mujeres que quedaban a la sombra y sin voz, orbitando alrededor del astro de la casa, que callaban y dejaban hacer, fieles, pacientes, buenas madres, limpiando tumbas, aceras y fachadas, llenándose las manos de cal y lejía cada año, sabedoras de remedios, ceremonias y nanas,
brujas, maestras, hermanas, hablando bajito entre ellas, convirtiéndose en cobijo y alimento, transformándose con el paso de los años en una habitación más que no se hace notar, en una artería inherente a la casa. Pero, ¿por qué no son ellas las que escriben sobre nuestro medio rural? Te preguntamos, María, ¿se obsesiona el periodismo, la historia, la literatura con contar siempre lo productivo dejando de lado lo reproductivo? ¿Ha llegado el momento de pasar de la épica de lo productivo a la política de lo reproductivo en la narrativa? Bueno, yo creo que se obsesiona por contar historias que siempre están cortadas por los mismos patrones. Creo que uno de ellos es el poder, otro es la clase y otro es el género y el origen. O sea, que tienen en común la mayoría de las historias que nos han contado a nosotras, y hablo pues de las mujeres, ¿no? Y también a ellos, de los habitantes de los medios rurales, pues que la mayoría están contadas por gente que no es de un medio rural, con gente que viene de familia acomodada, de una clase social alta, gente que solo se dedica a escribir, que no trabaja la tierra, que además suelen ser hombres y además son pues blancos y heterosexuales, ¿no? Y creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta para saber cuáles son las voces y las manos que nos están contando, ¿no? Y sabemos que el campo es más de eso. O sea, yo estoy deseando leer un libro sobre el medio rural escrito por una trabajadora migrante en España. Me encantaría leerlo. Y creo que con esto es muy importante no pensar, ¿no? Porque hay mucha gente como que se ofende, que parece que solo tiene que escribir del campo la gente que escribe que es del campo. Y no es eso, es simplemente cuestionarnos quién ha escrito del campo, sobre qué tema, de dónde viene, cuáles eran los temas fundamentales que se trataban, ¿no? Y abrir un poco las ventanas. Yo creo que deberíamos de contar todas las historias, o sea, tampoco pasa por idealizar el campo, pero que haya esa diversidad, ¿no? Y que haya cosas buenas y cosas malas y que no contemos solo lo malo o solo los mismos temas sobre los medios rurales, ¿no? En la segunda parte de Tierra de Mujeres haces un recorrido por las mujeres que llevas siempre contigo, tu tatarabuela paterna, tu abuela materna y tu madre, como recuperación de su memoria y también como una cierta reparación de su olvido. Como comentas en un fragmento sobre tu madre en el libro que dice lo siguiente: mi madre ha sido una completa desconocida para mí durante años. No quería parecerme a ella, no quería terminar como ella. Mi yo adolescente no entendía cómo mi madre se había convertido en una perfecta ama de casa a la sombra de mi padre, siempre ahí por y para nosotros. Me enfadaba a menudo con ella, siempre cocinando, limpiando, sin descansar. Me ponía de los nervios porque pensaba que no tenía ninguna inquietud, que todo se lo debía a mi padre, que no aspiraba a nada. Hoy soy consciente de que es injusto y falso, pero necesito escribirlo porque entonces lo pensaba así. Y creo que nos ha pasado a muchas hijas con nuestras madres. Por eso el feminismo ha sido tan importante para todas las mujeres de mi generación. Te preguntamos, al hilo de esto, en la sociedad neoliberal en la que vivimos, que según dicen la juventud va a vivir peor que sus padres, ¿es el feminismo el pegamento intergeneracional que necesitamos para no perder los vínculos sociales definitivamente? A ver, yo creo que esa frase de que vamos a vivir peor que nuestros padres es muy engañosa. Yo a lo mejor puedo tener un sueldo peor, pero yo es que no voy a vivir como mi madre, porque es que mi madre con 12 años la quitan del colegio para coger aceitunas en un olivar de montaña y se iba caminando 1:30 por la mañana con mi abuelo y con una mula en invierno, pasando frío, comían allí y volvían cuando tardía. Y esa era la vida de mi madre. Mi madre no tuvo derecho a decidir, no tuvo tiempo a desarrollar qué quería hacer. O sea, creo que es importante y que no nos debemos de olvidar que en España una mujer no se podía abrir una cuenta bancaria hasta los años 80. O sea, que vamos a poner en perspectiva eso de que vamos a vivir peor que nuestros padres, que es que en España hemos tenido una guerra civil y una dictadura. A mí me parece un poco fuerte esa afirmación, porque tenemos otras cosas que hemos ganado y tenemos un bienestar y unos derechos y, toda la generación de esos hijos, de esas familias que sus hijos por primera vez, alguien de la familia iba a la universidad y sabía leer y sabía escribir, es que creo que no debemos de olvidar de dónde venimos. A mí
ese tipo de comentarios, sobre todo hablando de mujeres rurales, que en los pueblos las mujeres se tienen durante muchos años y sigue pasando, son los cuerpos que obligados a cuidar de personas dependientes, a mantener una familia, a todo el trabajo de cuidados, que no tienen ninguna decisión, no tienen ninguna opción a decidir. A mí, ya te digo, es algo que me da bastante miedo, que veo que está como de moda y que se repite, y esa nostalgia por la vida de nuestros padres, que es bastante engañosa, ya te digo. Yo es algo que hablo muchísimo con mis padres y me da bastante miedo. Incluso con mi abuela. Mi abuela ahora me ha reconocido que si ella viviera ahora y tuviera mi edad, que no tendría hijos, porque a ella no le gustan los niños. Mi abuela tuvo que tener niños porque era lo que había. Claro. O mujeres que se metían a monjas, o que es que creo que es bastante duro, ¿no? O mujeres que han aguantado muchos años un matrimonio con violencia de género, con maltrato. Es que a mí eso creo que, no sé, me aterroriza, ¿eh? Este pensamiento de que nuestros padres vivían mejor. Bueno, depende de qué. Claro, en cierta medida, como no ha habido un relato, digámosle, a esto aquí creo que lo hemos llamado otras veces, como un relato feminista de la historia de clases, por así decirlo. Esto les da muchas vueltas, pero bueno, como no se ha contado esa... como solo se ha contado la historia de los hombres prácticamente, en ese sentido también es más fácil, por un lado, yo creo que esta frase de la juventud va a vivir peor que sus padres viene mucho de un entorno urbano, sobre todo de esa noción sobre, por ejemplo, por un ejemplo del 15M, ¿no? De que era la generación más preparada y se tenía que marchar, y hay como un relato también ahí de declive o de... sí, de declive de la clase media generada durante la transición y durante todo ese periodo, al menos en el Estado español. Y por otro lado hay la falta de una lectura, ¿no?, feminista y en esa clave histórica que hace como idealizar un pasado que no fue tan ideal como lo pintan. En cierta medida, por eso igual se afirman este tipo de cosas. Perdón, porque no te he oído bien, perdona que te he interrumpido. Yo creo que sí hay esos relatos feministas. Estoy pensando, por ejemplo, en la cineasta Cecilia Bartolomé. Hay esas escritoras. Lo importante es dónde hemos puesto el foco y cuáles son los libros que han estado en el centro y que hemos celebrado y que hemos leído. Creo que esa es la cuestión. Para mí, ¿eh? Y a mí me ha pasado, cuando creces y ves que en la estantería los libros, los pocos libros que había en mi casa, pues eran de hombres, ¿no? Y llega ese momento que se te enciende la cabeza. En mi caso fue la llegada del feminismo, no la entrada a la universidad, porque yo en la universidad me manifestaba por Bolonia, pero vivíamos actitudes machistas y cosas súper de desigualdad y de machismo en la universidad, y en la asamblea que teníamos no nos manifestábamos por eso, porque no había llegado esa conciencia feminista en nosotras. Y cuando se te quita la venda, ves el mundo con otros ojos y buscas otra lectura y te das cuenta que no es que no hubiera referentes, es que no te lo han enseñado o no te enseñan a buscarlo. Pero siempre ha habido esas mujeres haciendo relatos, haciendo cine, escribiendo, luchando, activistas por el feminismo. Yo creo que en general es verdad, estamos en crisis. Bueno, también estamos en una emergencia climática, que a mí es lo que me preocupa quizás más, que a lo mejor ganan menos dinero al mes, porque es que vivimos en un planeta con recursos finitos, y creo que la pandemia nos ha demostrado por fin a mucha gente que no es independiente, que somos vulnerables e interdependientes y que dependemos de otros seres y de otros recursos para vivir. Y yo creo que es que hay esa moda por esa nostalgia y ese tipo de relatos que vienen de gente que en muchos casos no son de pueblo y en muchos casos son bastante privilegiados, porque no tienen, no sé, creo que una persona que ha visto, bueno, pues que su abuela no sabe escribir, o que toda su familia tuvo que dejar su pueblo a la puerta con 18 años a trabajar en fábrica de la SEA en Barcelona y a limpiar casas, pues a lo mejor no envidian la vida de tus padres o de tu abuelo o de tus tíos.
No sé, así ya te digo, no soy experta en este tema, pero es un poco mi opinión, ¿eh? Sí, sí. Me parece interesante la reflexión que ha hecho David de, oye, ¿y por qué se escriben? ¿De dónde, por qué viene esta ola? Que yo la veo reaccionaria, si te soy sincera, de esta nostalgia por algo que muchas veces son cosas que no pasaron, porque son cosas que nosotros vivimos de pequeños o de pequeñas, y muchas veces hay un verso, ahora no recuerdo del poeta, que dice, yo recuerdo oler un jazmín aquella tarde, pero el jazmín nunca existió, ¿no? He dicho mal el verso, pero que muchas veces nuestra memoria está construida de cosas que no existieron realmente, que son historias que nos han contado y que nuestra memoria la ha ido deformando, la ha ido ficcionalizando, por así decirlo, a lo que más nos gusta, ¿no? Entonces, Claro. muchas veces creo que hay que hablar con esas personas, con nuestras madres, con nuestros padres, y es que lo hace y descubre, ya te digo, a mí mi abuela está encantada de que yo sea una mujer independiente, de que tenga trabajo, de que viaje, le encanta, su felicidad es esa, es verme hacer cosas, verme hacer todo lo que ella no pudo, ni siquiera pensar, porque es que no había opción. Claro, en cierta manera ahí se cruzan dos cosas. El diálogo intergeneracional, ¿no? Que, claro, que como contaba en el fragmento del libro, te permite como revisitar tu familia y tus vínculos familiares, especialmente con las mujeres de tu familia, ¿no? Eso, claro, sin la capacidad del feminismo no, ahora que hay muchos que, sobre todo de la izquierda rojiparda esta, que son pocos pero hacen mucho ruido, que vienen a decirnos que la lucha por las identidades es poco menos que perder el tiempo. Y no es verdad, porque precisamente es lo que te permite generar vínculo social, mantenerlo, reconocer al otro y ser capaz de construir en común. Si no, el resto sencillamente no existe. No existe, ¿va? Entonces, por ese lado se junta eso, y por otro lado se junta como una especie de movimiento de reacción por el cual esa nostalgia es exacerbada en un momento, como comentabas, de crisis climática, de crisis pandémica, bueno, y ahora pues en un contexto bélico, pues ya eso ya va a la enésima potencia. Entonces, claro, en cierta medida es normal que la gente tienda a atarse a un pasado o a un momento histórico donde había más certidumbre, entre comillas, claro, totalmente idealizado, por otra parte, ¿no? Entonces, ahí el reto también es, digámosle, del feminismo, y por eso la lectura que haces feminista de esa reincorporación o reenganche con la familia es interesante, porque lo haces desde una perspectiva emancipadora del feminismo y de reconocimiento, ¿no? Entonces, quizás esa sea la vía, ¿no? Porque hay muchos que sitúan la dicotomía como que para disputar a los movimientos estos reaccionarios, ¿no? Que quieren quedarse en el pasado, lo que hay que hacer es comprarles como el discurso y luchar, ¿no? Por ejemplo, con la familia, ¿no? La izquierda tiene que defender la familia. Bueno, pues la familia tradicional igual no. Hay que moverse en otros modelos y en otros marcos, ¿no? Entonces, quizás la manera el planteamiento que haces sea el óptimo, ¿no? Para disputar, digámosle, esa batalla cultural. Bueno, yo ya te digo, aquí son un poco mis reflexiones y mis ideas personales, porque yo no soy opinóloga, ni quiero decir, soy una simple veterinaria que escribe, pero sí creo que es muy importante, con lo que decías, ¿no? De revisitar, saber qué mochila llevaban y qué situaciones y qué estado y qué condicionantes sociopolíticos había, pues. Y ya, es que, quiero decir, con tu madre, con tu abuela, con tu tía, ¿no? Porque claro, llega el feminismo y lo primero que hacemos es buscar escritoras, yo en mi caso científicas, ecologistas, conservacionistas, ¿no? Veterinarias, pero claro, llega un momento que te das cuenta que sigues siendo paternalista, ¿no? Con tu madre y con tu abuela porque no la entiendes y no te paras a pensar por qué tu madre es de una manera, tu abuela es de otra, ¿no? Recuerdo una charla que tuve en una presentación, no sé si fue en Madrid, que me vino una chica muy joven, de 16 años, como muy enfadada, porque quería que su madre
fuera feminista y qué libros le iba a dar a su madre, porque es que su madre no era feminista, ¿no? Y yo le pregunté, pero ¿tú sabes qué hacía tu madre? ¿Tú sabes qué quería hacer tu madre pequeña? ¿Tú has hablado con tu madre de dónde viene, de qué hizo cuando era pequeña, de qué tuvo que renunciar? Y creo que esa es una conversación que muchas chicas de mi generación hemos tenido pendiente durante muchos años. Y hasta que no ha venido el feminismo, este despertar, no hemos sido conscientes del privilegio, ¿no? Y de la desigualdad y el machismo que sufrieron pues nuestras abuelas y nuestras madres, ¿no? Y creo que luego también es que, bueno, familia, es que hay muchos tipos de familia, ¿no? Y creo que debemos de... Es como hay que romper esa imagen, ¿no? Estamos hablando de la mujer rural. Es que no hay un solo tipo de mujer rural, igual que no hay un solo tipo de hombre rural, y que un pueblo no es lo mismo. Ya te digo, esto es la misma provincia. Es que mi pueblo, que está en la Sierra Norte de Sevilla, no tiene nada que ver con el pueblo de la Campiña, del sur de Sevilla. Son universos totalmente diferentes. Y te mueves 20 kilómetros y cambia el sistema, cambia la comunidad, cambia a lo mejor si hay... ¿qué te digo? Alcornoque o hay pastoreo. Y eso tiene mucho que ver también con las relaciones, ¿no? Y con las dinámicas. Entonces, creo que hay que abrir más o sea, creo... A ver, a lo mejor esto que digo es una tontería, pero creo que debemos dejar de ser tan cuadriculados y ser flexibles y abiertos y revisarnos. Y no pasa nada por cuestionarnos cosas y dudar y preguntar y aprender de otros. Creo que en ese intento de entendimiento con el otro, aunque no comparta opiniones, se pueden llegar a puntos en común y luchar y trabajar pues por lo que sea, ¿no? Al hilo de lo que comentabas también antes, ¿no? De esos escritores y escritoras que han escrito el mundo rural, o bien desde un punto de vista de idealización, o bien desde un punto de vista de lo que has llamado los santos inocentes. Hay otro fragmento en tu libro Tierra de Mujeres en el que dices lo siguiente: leo lo que escribieron sobre el medio rural otros antes, lo que escriben sobre el medio rural otros ahora, y tropiezo una y otra vez con esa literatura que nos llama granjeros, que nos asocia siempre a la palabra vacía, que nos describe desde el paternalismo y las grandes ciudades, que nos visita para reportajes graciosos, que se empeña en escribir del medio rural como si fueran sepultureros, que usurpa la voz de los que se manchan las manos de tierra y habitan entre campiñas y montañas, que tampoco, qué sorpresa, las nombras a ellas. Vivimos un boom de literatura relacionada con el mundo rural, especialmente de eso que en Radio Monotes, copiando la denominación de Íñigo F. Lomana, venimos llamando la prosa cipotuda, que va desde Sergio del Molino y su trilogía de la España vacía contra la España vacía y Atlas sentimental de la España vacía, hasta Daniel Gascón y sus hipsters muertos o vivos por la España vacía, pasando por las reacciones nostálgicas de la feria de Anairí Simón. Se está expoliando a la España vacía también en la capacidad de narrar su propia historia. Se está empleando la España vaciada como parapeto para justificar derivas ideológicas conservadoras y reaccionarias. ¿Cómo luchar contra este relato viciado? Y ya la última pregunta: ¿confías que los movimientos de la España vaciada sean capaces de revertir esta tendencia? Muchas cosas aquí que cortar, ¿eh? A ver, yo creo que el medio rural cíclicamente va a haber momentos que se va a poner de moda, sobre todo en estas épocas de incertidumbre, de precariedad, de no futuro, que la gente desea huir. Por ejemplo, la pandemia. Los noticiarios se llenaban de gente que de la ciudad se iba al pueblo, ¿no? Se iba al pueblo porque necesitaba estar en contacto con la naturaleza. Pocas noticias vi yo cuestionando o preguntándose quiénes eran los que se podían ir al pueblo, porque al final es una cuestión de dinero y del que puede irse. Porque la realidad es que para la gente joven irse al campo, pues se encuentra el problema de que no hay alquileres sociales. Creo que en Aragón se iba a poner una bolsa de alquiler social, no sé si se hizo en su momento. Bueno, la semana pasada estuvimos con el movimiento, con varias representantes del movimiento por la vivienda y está la cosa bastante chunga. Así que no han movido mucho.
no hay acceso a la tierra, comprar una casa a veces es imposible porque o las casas se caen o cuestan una pasta porque hay un valor sentimental y la gente deja que se caigan pero no las vende, o sea, hay muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, que te es más rentable poner una granja de intensivo de cerdos o de pollos que hacer un proyecto agroecológico donde produzca un alimento local y de proximidad y que estés conservando biodiversidad de paisaje. Aquí hay muchísimas cosas. Pero claro, no hemos puesto el foco en esa gente del pueblo que se quiere quedar en su pueblo y que tiene que irse a la ciudad pues para trabajar y labrarse un futuro, ¿no? A mí estos libros, la verdad es que, ¿qué te quieres que te diga? Es que no me interesan, o sea, es que no me interesan, no me aportan nada, o sea, a mí me aporta más un pastor o una agricultora que estos libros de viaje de hotel y de escribir de la distancia y además, lo siento, bastante paternalista y clasista y machista. La España vacía hay bastantes ejemplos de esto, ¿no? Y luego este apropiamiento, ¿no? Yo recuerdo un artículo que escribió la mujer de este escritor, no me sé el nombre de la mujer, si lo supiera lo diría, que estaba enfadada porque se había hablado de la España vaciada y no de la España vacía. Porque la gente de la España vacía, cuando salió este libro, para mí más llamada España vacía, porque no está vacía, quiso usar vaciada. Yo, por ejemplo, usé vaciada en Tierra de Mujeres y yo creo que fui de las primeras que habló de la España vaciada en 2018. 2018, final de 2017. Les molestó y nos llamó una columna del Heraldo de Aragón básicamente desagradecido porque él no había descubierto. Y es que a mí eso me parece de tal pobreza intelectual, estos pensamientos y este de que tenemos que darte las gracias porque nos has descubierto. Bueno, ¿cuántos años lleva luchando la gente de Teruel? ¿Qué pasa con todas las luchas por los pantanos? No sé, en 1993 hay una escritora de Huesca, del Zaidín, ya pegada a Cataluña, Mercè Ibars, que escribió un libro que se llama La tierra retirada, que ya habla de la despoblación y de los cambios del sistema en el rural, en su pueblo, que además está muy vinculado a la producción de frutales. Y lo ligo con la película de Alcarrás, que veremos próximamente el mes que viene. O sea, Mercè Ibars ya escribió en el 93. ¿Por qué no nos acordamos de estas escritoras? ¿Por qué parece que siempre tiene que venir de la gran ciudad el bien colocado en los grupos de intelectuales, o por no decir grupos prisa, a descubrirnos? Y encima ese enfado, ¿no? Y encima voy a seguir explotando el fenómeno hasta, venga, aquí que me dé todo lo más, ¿no? Para mí lo interesante es todo lo que ha despertado esto, ¿no? Pues gente que ha descubierto, ¿no? Con otros libros. Es que me da esta rabia estar hablando de estas escritoras cuando hay escritores y escritoras tan maravillosos. Pienso en los libros que está sacando la editorial Pepitas de Calabaza, brutales. Pienso en revistas como Soberanía Alimentaria, pienso en iniciativas de asociaciones de lucha, movimientos vecinales de los pueblos que están contando por fin su propio relato y seguimos, ¿no? Oye, pues mira, vamos a centrarnos en lo nuestro y vamos a crear nosotros nuestra historia, ¿no? A mí lo bueno de este boom es que salen todas esas nuevas voces y hay un cambio de relato. Yo lo he visto, yo llevo muchos años coleccionando titulares de los periódicos y hay un cambio de relato brutal, porque hemos pasado de ser pues esos protagonistas de esas columnas de domingo, donde, bueno, pues la gente se sorprendía si venía, el columnista se sorprendía si venía el bibliobús y veía que salíamos y que nos gustaba leer, eso desde hace un par de veranos, a ver, por ejemplo, a las ramaderas de Cataluña en un vídeo en la primera portada del País digital. Y ver a ganaderas, agricultoras o mujeres rurales, perdona que diga ganaderas y agricultoras, pero es con la gente que trabajo y siempre me vienen a la cabeza, pero creo que por fin se está cambiando el relato. Para mí hay mucho oportunismo y claro, las cosas se vician y pues vemos las barbaridades que vemos, ¿no? Pero yo creo que lo importante es que se ha abierto esa rendija y que podemos leer a mucha gente interesante y conocer de primera mano y con su propia voz pues su historia, sus preocupaciones, su día a día, ¿no? Y acceder a esos relatos, porque es muy importante sentirnos reconocidos y reconocidas. A mí hay una cosa que no se me va a olvidar nunca, que me la contó Charo García, que es una pastora de Sanabria, que forma parte de Ganadera en Red. Ella estuvo conmigo en la presentación de Madrid y contaba cómo lo bonito que había sido, o sea,
lo maravilloso que había sido para ella, gracias a Ganaderas en Red, estar en contacto con otras mujeres como ella, pastoras, porque ella se pensaba que no había mujeres como ella que saliera todas las tardes a pastorear, se sentía solísima. Entonces, esos nuevos relatos permiten unirte, permiten sentirte, no sé, como que te devuelven la dignidad también en cierta forma, te dan valor y dicen, jo, es que lo que yo hago también importa. Y creo que eso está pasando con muchas cosas. Yo, por ejemplo, con el 8M es brutal. El primer año que empezamos Lucía y yo, no había prácticamente nada. Ahora ya hay un montón de asociaciones que hacen su propio cartel, ya preparan sus manifiestos, vídeos. Es alucinante la de cosas que se están haciendo en mujeres rurales, ¿no? Y claro, ese despertar, ese pellizco con un libro o con una película o con una canción, ¿no? O con un cuadro, con una ilustración, ayuda muchísimo. Te preguntábamos, ¿no? ¿Crees que esta gente emplea la España vaciada como un parapeto para justificar derivas ideológicas conservadoras y reaccionarias? Por supuesto. Lo utiliza como una excusa. Nos estamos encontrando, pues, que parece que solo es del campo, el cazador, el que, no sé, el que va con la bandera de España, el que va con el chaleco, o sea, como si solo hubiera una identidad rural que es la auténtica y la natural y la que está ligada al campo y al pueblo y a lo verdadero, ¿no? Y a lo puro. Y para nada es así, para nada es así. Y a mí me da mucha rabia esa apropiación porque se sigue escondiendo las realidades y las historias que hay en nuestros medios rurales. Siempre los medios rurales y los pueblos son siempre como el escaparate, ¿no? Para lo que nos interesa. Por ejemplo, las últimas campañas, mítines de Pablo Casado en granja, con las vacas, o sea, se nos usa de postal, de escaparate, de jiji, qué gracioso, cogiendo la cabrita, cogiendo el corderito, ¿no? Y, o sea, es algo que vamos a seguir siempre viendo. Quizá ahora le estamos prestando más atención porque está en el debate. Pero esto siempre ha pasado. Yo recuerdo el primer año que empecé a hacer control lechero con la cabra Florida, hablar unas selecciones con un cabrero de la campiña de Sevilla y decirle, bueno, Juan, un hombre ya mayor, o sea, que siempre ha estado pastoreando, aprovechando los rastros de la campiña en Sevilla, toda la vida dedicada a sus cabras. Y yo le decía, bueno, Juan, ¿qué opinas de esto? Y dice, de la política, y dice, o de qué vas a votar, ¿no? Hablábamos de eso abiertamente y me decía, María, si es que aquí no viene nadie. Y si viene alguien es para hacerse la foto y luego no se acuerdan de nosotros no se acuerda nadie. Y eso es algo que lamentablemente está ahí y lo vemos con las políticas. O sea, es que, ya os digo, yo me encuentro en una situación de buscar, de acceso a la tierra que me está haciendo muy complicada, de encontrar una vivienda, de poder empezar un proyecto agroecológico, y es que no te salen los números, porque al final los que se benefician en el sistema que estamos hiper extractivista y solo dedicado y enfocado a la producción y al dinero, o te haces intensivo o es que no tienes manera de sobrevivir. Eso es muy duro y la gente de los medios rurales lleva luchando y lleva trabajando y denunciando esto. Quizá ahora, como hay bastantes procesos, pienso, por ejemplo, en las macrogranjas, la polémica de la carne de garzón, pienso en la invasión de los macroeólicos, en espacios naturales de alto valor ambiental y parques naturales protegidos. Parece que estamos prestando más atención porque está eso ahí, pero que estas luchas y estos conflictos y esta apropiación siempre se ha ido dando, siempre se ha dado en el campo. ¿Crees que, como comentabas, ¿no? Los libros, las películas, asociaciones, ¿no? O agrupaciones como Ganaderas en Red, el 8M, ¿no? que va expandiéndose, ¿no? También por el territorio rural, y los propios movimientos o el propio movimiento de la España vaciada serán o están siendo capaces de revertir esta tendencia? Bueno, yo creo que ponen un granito de arena, pero necesitamos políticas públicas para que primero la gente de los pueblos pueda decidir si se quiere ir o si se quiere quedar. Que esa decisión todavía no la tenemos. Porque estamos en 2022, pero hay mucha gente que vive en su pueblo y se tiene que ir de su pueblo para trabajar. Y no deja de ser la misma situación que a lo mejor tenía mi madre. El no derecho a decidir, el no poder decidir.
creo que eso es muy importante. Está muy bien que luchemos, que reivindiquemos, que visibilicemos, pero necesitamos el apoyo de las administraciones y políticas públicas de verdad que pongan en valor la vida, la conservación del territorio, la producción de alimentos saludables y locales, no sé, pienso en muchísimas cosas, pero necesitamos esas políticas públicas. Lo que no puede ser es que venga otro confinamiento y tiro para Madrid, pero es que me escandalizó muchísimo. Y que los niños en situaciones vulnerables que comían en comedores sociales, públicos, hayan estado 2 meses comiendo comida industrial de rodilla y telepizza. A mí eso me parece me parece terrorismo, así os lo digo, ¿no? Totalmente. O sea, comida enferma y además una ciudad que es Madrid, que está por el sur rodeada de huertas y por el norte llena de productores de carne, de leche, o sea, con muchísimos productores agroecológicos, ¿no? Y es más fácil comerte una pizza que un litro de leche de calidad o de carne o de verdura, ¿no? Y es terrible, es terrible. Pues bueno, siguiendo con la ronda de preguntas, las clasificaciones como las comparaciones son odiosas, pero desde Radio Monotes diríamos que formas parte de un grupo de escritoras que están cambiando el panorama de la narrativa del Estado español. Una corriente que va desde La panza de burro de Andrea Abreu al Canto yo y la montaña vaya de Irene Solá, pasando por la lectura fácil de Cristina Morales o el Listas guapas limpias de Ana Pacheco. Escritoras que escriben desde, por y para las periferias dentro de un panorama literario español aún todavía hegemonizado por hombres, contando las mismas historias de siempre, prácticamente desde los mismos lugares de siempre. ¿La transformación del panorama literario cultural es también condición necesaria para una transformación feminista de la sociedad? ¿Notas resistencias y reacciones dentro del mundo cultural a que las periferias ocupen cada vez más centralidad? Bueno, yo creo que hay como un pataleo, ¿no? Porque a fin de cuentas, cuando el que tiene privilegios tiene que quitarse los privilegios, se enfada, empieza la violencia, patalea y hace lo posible pues para que eso no suceda, ¿no? Pero afortunadamente creo que hay cada vez más voces sobre el mapa y hay muchísima diversidad y hay editoriales independientes en el país que están poniendo sobre la mesa escritores y escritoras brutales que no tienen por qué ser de Madrid y de Barcelona. Y no nos olvidemos que en Madrid y en Barcelona también hay periferia, ¿no? Habéis dicho Ana Pacheco, que es periferia de Barcelona, y que también hay que contar la historia de esas periferias porque están hechas de personas que emigraron del rural y trabajaron en esas ciudades, ¿no? También pienso, por ejemplo, en el libro Las maravillas de Elena Medel, que es periferia de Madrid, y también la historia de unas mujeres que dejan un barrio obrero de Córdoba para trabajar en la gran ciudad, ¿no? Creo que el mapa se está abriendo y que es muy importante estos libros porque, insisto, el reconocerse despierta y cambia y hace que mire el mundo de otra forma. Yo te digo, si hubiera leído, por ejemplo, pienso en el libro Hierba Mora de Teresa Moure, una escritora gallega, un libro que habla, entre otras cosas, de los saberes y los conocimientos de las mujeres que no están en la academia, pero que deberían de ser valorados y considerados conocimiento y cultura, y que además la novela está llena de ecofeminismo. Y yo descubrí este libro el año pasado porque Hoja de Lata me propuso el prólogo para la reedición. Y esa sensación de rabia de no haber leído a Teresa Moure hace 15 años es brutal. Y dices, ¿por qué? O sea, una mujer con traducciones premiada, premio de la crítica aquí en Galicia, y no la conocía, ¿no? Y he hablado de Mercè Ibars, me pasa con un montón de escritoras. Entonces, cuando ya tienes ese chip, busca y ves que hay un montón de libros que no están escritos desde el mismo sitio, contando las mismas historias, que no tienen ese relato dominante, ¿no? Y va cambiando. Y yo creo que hay muchas ventanas a las que asomarse, a las que mirar, de las que podemos aprender muchas cosas y que se produce ese reconocimiento, ¿no? A mí, ya os digo, es algo que cuento mucho, pero yo saqué Tierra de Mujeres en 2019, en febrero. Si no me equivoco, son 3 años desde que salió el libro. Y es que no he dejado de hacer presentaciones, encuentros, y
hay dos frases que no han dejado de repetirse, que me han dicho tanto hombres y mujeres de pueblos que no tienen nada que ver con el mío, con vidas que no tienen nada que ver con la mía o con la de mi abuela o mi abuelo o mis padres. Y esas frases han sido: este libro lo podría haber escrito yo y has contado mi vida. O sea, yo creo que había esa falta de reconocimiento y que mucha gente se siente huérfana en la literatura, ¿no? Entonces, gracias a estos libros, ¿no? Por ejemplo, has nombrado a Andrea Abreu, Panza de burro. Es que es brutal, porque mucha gente de Canarias se ha sentido valorada en un libro, se ha sentido que su forma de hablar importa, no es mala, que su historia también vale, cuenta. Y claro, yo creo que cierran una herida que no es herida como tal, sino algo que tenemos, ¿no? Y que no sabemos muchas veces identificar hasta que lo leemos o hasta que lo vemos en un libro. Le pasa un poco como esto, como dicen, ¿no? Con las lenguas minoritarias también pasa lo mismo. Dice, ¿para qué vas a aprender valenciano, catalán, gallego, euskera, etcétera, o aragonés, si no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Y luego, efectivamente, pasan fenómenos como el de Andrea Abreu, o por ejemplo, no sé, Fariña, o sea, es decir, como que continúa habiendo el complejo este del localismo o el provincianismo que dicen que de lo local nunca puedes llegar a ser universal, ¿no? Claro, lógicamente porque el universal lo ocupa otro localismo como Madrid o Barcelona. Claro. Efectivamente. Y eso nos empobrece tanto porque es que, bueno, yo creo que las lenguas que tenemos en el Estado son patrimonio y cultura de todos, de los que todos y todas deberíamos estar súper orgullosas, y que no dejan, o sea, ya no es la palabra o la lengua, es todo lo que hay detrás de esa lengua, esa historia, esos vínculos, esa cultura, todo lo que podemos aprender. Por eso para mí es tan importante Almáciga, ¿no? El proyecto Almáciga. Es que son otras maneras de ver el mundo, de relacionarte, de trabajar la tierra, de cuidar los animales, de vivir en una comunidad. Y eso se da en estas lenguas. Y creo que deberíamos de protegerla. Y no sé, a mí me hubiera encantado, ya os digo, ¿no? A mí me hubiera encantado que en el colegio hubiera la posibilidad de estudiar una lengua del Estado, ¿no? Ya sea catalán, gallego, aragonés, euskera, ¿no? Hablábamos de escritores. Bueno, Bernardo Achava, que es el gran escritor vasco, el padre de la literatura vasca, sus libros están escritos en euskera. Y para él, es que es su manera de ver el mundo. El euskera, la lengua, es la forma que tiene él de estar ligado al mundo, a su pueblo, no sé. Entonces, me parece tan empobrecedor ese desprecio a las lenguas y hablar de como cosas locales, paletas, regionales, ¿no? Muchas veces, como por ejemplo pasa cuando decimos cultura rural, ¿no? Como para diferenciar que es de pueblo, ¿no? Sí. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no es cultura seca? ¿Y por qué no decimos cultura urbana, no? Y a mí eso me da tanta rabia porque nos estamos perdiendo tantas cosas, estamos dejando morir tantas cosas que han hecho que estemos, por ejemplo, aquí hablando nosotros, no sé. Es algo que me duele, vamos, que me da rabia y soy andaluza, pero ¿qué pasa? Pues es eso, ¿no? Parece que uno, si no habla otra lengua, no te puedes sentir orgulloso de las lenguas que hay en tu territorio. Pues yo me siento orgulloso y yo me emociono cuando escucho a Chaga recitando en euskera o cuando escucho a Irene Solá leyendo Canto yo en la montaña en catalán y no sé, o cuando escucho a alguien hablar en aragonés o cantar en aragonés. Creo que eso es, no sé, creo que debemos de estar muy orgullosos de lo que tenemos. Pues ya para finalizar, te hacemos la pregunta clásica de cierre de entrevistas de Radio Monotes. Incidimos en muchos programas en el mundo rural como espacio de arraigo e identidad, tejedor de comunidades de cuidado y autosuficiencia colectiva ante el abandono del Estado frente a un mundo urbano que pivota sobre la emigración, el desarraigo, el individualismo, la soledad, la inseguridad y el desorden neoliberal de la vida. Tu obra y la reflexión y las reflexiones que deja a su paso son paradigmáticas de esto. Cuidados colectivos protagonizados por mujeres sin los que ni la sociedad ni lo productivo funcionaría, invisibilizados o no remunerados, que son recuperados de esa cara B de la historia que nunca se cuenta. En este sentido, ¿crees que
el mundo rural puede, recuperado desde este punto de vista netamente feminista, situando en el centro los cuidados, ser una alternativa civilizatoria frente a las crisis que se agolpan? ¿Cómo puede María Sánchez ayudar a acompañar en esta tarea? Bueno, yo creo que de los medios rurales podemos aprender muchas cosas y podemos recuperar formas de trabajar, formas de vivir, sin idealizarla. Ojo, estoy pensando, por ejemplo, en el primer vecino, estoy pensando, por ejemplo, en los trabajos comunales, pero es que no nos podemos olvidar que el tema de los cuidados afecta tanto en las ciudades como en los pueblos. Al final, con ciertas diferencias, ¿no? En diferentes grados, al final son las mujeres en el trabajo privado, no remunerado, no visible, las que hacen posible lo público, lo que se ve. A mí me gusta mucho lo que dice Yayo Herrero del varón BBVA, no sé si lo conocéis, ¿no? El varón blanco, autónomo, heterosexual e independiente, ¿no? Que te venden como organismo independiente, exitoso, empresario, que vive solo, pero que no es así, porque lo que se ve está sustentado por este trabajo no remunerado, invisible y no valorado de las mujeres, ¿no? ¿Qué puedo aportar yo? Bueno, pues yo lo único que pienso es, a mí me gusta verme como altavoz. Odio cuando salió el libro, me enfadaba muchísimo cuando la gente decía, María Sánchez da voz a las mujeres rurales. No, o sea, cada persona tiene su voz. Otra cosa es que no tengamos los mecanismos para que se nos escuche o para que podamos escribir en grandes medios, o esa visibilización, o esa plataforma, o ese micrófono, ¿no? O esos altavoces. Pero voz tenemos todos, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho sentirme como altavoz. O sea, si puedo poner mi granito de arena amplificando las vivencias, las historias, los problemas, los conflictos a los que se enfrentan las mujeres rurales y también urbanas, ¿por qué no? Pues así sea. Y por eso, entre otras cosas, pues me gusta hacer lo posible con colectivos de mujeres rurales, implicarme, por eso puse en marcha con Lucía el manifiesto del 8M, ¿no? Por servir de altavoz y también por servir un poco de tejedora, ¿no? Conectar, ¿no? A mujeres o asociaciones o gente que está viviendo los mismos problemas o tiene las mismas ideas, ¿no? Creo que esa conexión nos enriquece y nos ayuda, ¿no? Entonces, a mí me gusta verme como eso, pero a fin de cuentas, ya os digo, yo soy alguien que trabaja de veterinaria y que escribe cuando puede y todo lo que digo también quiero decir, no me gusta verme como alguien que sentencia, como un columnista o que le diga a los demás cómo tiene que ser una mujer rural o qué debemos hacer o no. Yo vuelco mi experiencia, mi día a día, mis pensamientos y solo intento aportar mi granito de arena para que el debate sea más enriquecedor. Muy bien, pues no sé si querías decir algo, David. No. Me ha parecido. Pues con esto cerramos, María, que sigas siendo altavoz. Muchísimas gracias por venir a este Moliendo Gordo de Radio Monotes. Ha sido un auténtico placer tenerte por aquí de Charradica. Esperamos que lo hayas pasado bien, que hayas estado a gusto. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Y recuerden que nos pueden escuchar en iVoox, Spotify y YouTube y que ahora se pueden hacer monoters en Patreon, donde aparte de darnos unas monedicas para sostener esto, podrán acceder a contenido en exclusiva, adelantos de programas, merchandising exclusivo, fiestas monoteras y muchísimas cositas más. Con esto nos despedimos hoy desde Radio Monotes, el podcast de política turolense que nadie se atrevía a hacer. Nos vemos la semana que viene. A plantar fuerte. Y que se quema, no puedo cambiar las cosas y esa es mi condena. Sin cadenas a la vista, con el corazón de arena, solo es un montón de polvo que el viento siempre se lleva. No sé cuál es mi sitio, mi casa parece ajena. No hagas caso, me repito, esta mierda es pasajera. Miro las fotos, recuerdo distorsionada cuando era niña y caminaba de las faldas de la mama. Qué tiempo tan feliz, qué tiempo tan feliz. Quien pudiera volver allí, volver allí, volver allí, volver allí. Ah.